Hola, buenas tardes Ángel, ¿qué tal? Buenas Nada, pues, tardes. pues un episodio más de lo que parece que se va a venir podcast al final, si con dos o tres iteraciones más, pues ya se puede asentar como tal. Y hoy tenemos a Ángel Borroy, Developer Evangelist en Alfresco, y bueno, te cedo un poco la palabra para que te presentes. Bueno, pues gracias, Pablo. Sí, la verdad es que esto de Developer, Evangelist tiene diferentes nombres, ¿vale? Yo vengo de ingeniería, pero bueno, hace ya un año y pico que estoy desarrollando este puesto y pues lo que intento es ser un poco ese puente técnico entre nuestros usuarios y ingeniería, marketing, incluso entre otras áreas de la empresa, ¿vale? O sea, proporcionarle a los desarrolladores las herramientas que necesitan, Ujú. escucharlos y transmitir ese mensaje a la organización para decir, oye, es que necesitan también estas otras cosas, ¿no? Pues genero material técnico, voy a conferencias, hablo en conferencias, espero poder estar en la DockerCon, que ya sabemos que va a haber una DockerCon en octubre en Los Ángeles. Pues, por ejemplo, atender ese tipo de conferencias y poder hablar con la gente y tal, es otra de mis atribuciones. Entonces, ya ves, el puesto es un poco raro, sigue siendo técnico, pero también tiene otras partes de... También, sí, de hacer Sí, punta de lanza para nuevas tecnologías, ¿no? Investigar, también pelearte. probar cositas, eso es. Bueno, y como comentabas, trabajas en Alfresco. Si nos puedes explicar también un poco qué es este proyecto, ¿no? A qué se dedica la empresa Highland por detrás. Mm. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque vamos a usar el fresco como base, ¿no? O sea, el Ujú. objetivo de la charla de hoy, uno de los objetivos es que podamos ver cómo se gestiona Docker o cómo se gestionan los containers y las imágenes en una empresa de producto. En este caso, el producto que vamos a tomar como base es Alfresco, que es un producto open source, que nació en el año 2005 o algo así. Y en el sector, realmente el producto es famoso porque hay un señor que se llama John Newton, que lo que hizo fue fundar Documentum. El sector es de gestión documental, ¿vale? Esto se dedica a gestionar Ujú. documentos. Entonces, este señor fundó Documentum, no le gustó cómo iba, lo dejó y en 2005 fundó Alfresco, ¿no? O sea, fundó dos de los mayores productos del mercado él solo. Algo sabía. Ahora ya está retirado. Entonces, bueno, pues es un producto open source, tiene el concepto de open core, es decir, digamos que la base del producto es puro open source y está todo lo que vamos a ver está disponible de manera pública. Y luego tiene otra parte enterprise por la que tienes que pagar y en la que pues ya tienes verticales, tienes más escalabilidad y este tipo de cosas. Entonces, básicamente es un producto que se dedica a la gestión documental o con todos los satélites que eso conlleva. Y como decía, es un producto que viene de 2005. Entonces, como ya hemos hablado, claro, la evolución del producto pues ha sido en casi 20 años Claro, es un brutal. producto maduro que habrá pasado por muchas tecnologías, por muchas transformaciones, ¿no? Claro, ahora un poco lo que comentabas, el objetivo de la charla era ver todos estos procesos de DevOps, un poco la transformación, ¿no? ¿Vosotros cómo vivisteis este cambio de metodología o cómo lo abrazasteis, ¿no? ¿Hubo muchas reticencias en su momento? Bueno, yo creo que una de las ventajas eh, de tener un producto open source es que tienes que tirar para adelante. Ujú. Porque al final, pues todas las tecnologías que estás usando están evolucionando, con lo cual te tienes que adaptar a ellas. Entonces es un poco algo natural. También el tener una comunidad ayuda, porque al final tú tienes a la gente integrando tu producto con otras cosas, ¿no? Y al final tiene una serie de requisitos que tienes que cumplir, porque si no, no se puede integrar. Entonces yo creo que eso ayudó mucho a tirar para adelante el producto, pero desde luego el cambio, pues bueno, ha sido, ya te digo, a nivel de arquitectura, de lo que había al principio. El producto básicamente es una arquitectura Java, pero claro, empezaría pues con Java 1.3 o 1.2 y ahora mira dónde estamos, ¿no? O sea, es realmente pues todo un camino. Y, em, y lo que no sé si quieres ya introducir el tema de los cambios que ha tenido el producto. Sí, Eh, claro. Luego si no pero matizamos lo que haga falta. sí, por eso, porque sí que es cierto que, bueno, hubo una época en la que se estaba muy pesado en el tema de los monolitos, y que había que romper los monolitos y hacer microservicios.
Y esa era la tendencia. Que como hemos hablado antes, pues ahora hay otra época en la que se dice, no, ahora nos hemos pasado, hemos hecho muchos microservicios y ahora hay que volver a hacer monolitos y tal. Entonces yo creo que en Alfresco, en el momento en que hubo que cambiar la arquitectura, porque al principio Alfresco pues se desplegaba como una Monolito. aplicación WAR, era una aplicación WAR que tenía todo dentro. Y entonces hacia 2014, 2015 ya se empezó a pensar en mover ese monolito a servicios. Pero ya desde el primer momento, bajo mi punto de vista, se tomó un buen criterio y es que no se hicieron microservicios. Aquí internamente nosotros decimos que se hicieron servicios del tamaño adecuado. Es decir, nosotros no tenemos servicios muy pequeñitos que hacen una cosa muy específica. Tenemos servicios que tienen entidad. Por ejemplo, cuando tú tienes un documento, una de las cosas que puedes hacer con él es transformarlo de formato. Te entra un documento en Word y tú quieres transformarlo a PDF. Pues todo ese bloque de transformación, no solo para ese formato, sino para muchos otros formatos, es un servicio. Es decir, no hay un servicio para transformar de Word a PDF. Hay un servicio para transformar cosas. Y ahí entra Que habéis pues todo lo que sea. encontrado el equilibrio que considerabais adecuado. Es verdad que hoy en día, casi, que decías, es muy buen ejemplo porque ahí empieza a haber microservicios para de foto a PDF, de PDF a Word, de Word a no sé cuántos, el OCR para, por separado, que está bien, ¿no? Muchas veces facilita el desarrollo, pero otras veces pues ya vemos los consumos que además que puedes soportar, ¿no? Que puedes suponer en nube, empezar a desplegar tantos contenedores, aparte de las complejidades de conectividad. Ujú. Luego, otra idea que creo que está bien. Yo llevo mucho tiempo involucrado con este producto, con lo cual déjame que saque un poco de pecho, ¿no? Pero Por otra de supuesto. las cosas que creo que están bien es que nosotros o sea, el despliegue natural ahora de Alfresco es o bien con Docker Compose, básicamente pues para community y para desarrollo y tal, o con Kubernetes usando Helm, ¿vale? Helm Charts, que en español es Helm, no sé cómo se dice chart en español, pero bueno. Siempre he Eh, entendido como char, aquí aprendemos anglosajón y no sé lo que toca. Eso es. Entonces lo que te decía, básicamente lo que estamos ahora generando son imágenes Docker. Pero, por ejemplo, para este servicio de transformación, podemos generar una imagen Docker muy grande que tiene todas las transformaciones y luego lo que podemos hacer y lo que generamos también son imágenes más pequeñas. Es decir, tienes todas las transformaciones o tienes las transformaciones de Office, las transformaciones de imágenes, las transformaciones, bueno, Tika, que lo usamos para luego podemos ver un poco más. Y entonces tú puedes elegir si decir, no, pues es que necesito todas las transformaciones, es que necesito solo estas, estas y estas. Incluso más allá, si tú vas realmente a un despliegue en el que necesitas ajustar fino los recursos, pues puedes decir, no, mira, es que en mi sistema tengo un montón de transformaciones de Office a PDF específicas. Entonces, desplegándolo de esa manera también al escalar, poder decidir escalar exactamente ese componente, ¿vale? Claro, al hacer un producto tenemos que cubrir Muchos más casos, casos. ¿no? Demasiados casos al final. Eso es. Entonces, al final creo que esta es una buena idea, ¿no? El decir, oye, mira, o te doy una piedra más gorda o te doy piedras pequeñitas y tú decides. Ujú. Porque si imagínate que viene un cliente a vosotros y os dice, oye, dime lo que me recomendarías o cómo me recomendarías desplegarlo. ¿Cómo os sentiríais vosotros más cómodo de cara a un cliente? Ya sé que ya entiendo que os adaptáis a todo porque es lo que el cliente manda, pero Luego, sí, luego lo veremos porque hoy en vale. día despegar al fresco es un Cristo. O sea, en su tiempo, yo creo que hasta 2016 o algo así, había un instalador en todos los sistemas operativos. Entonces tú le dabas al instalador y aquello te lo instalaba. Obviamente, si luego tú ya eras un cliente enterprise y lo instalabas a mano, ¿no? Si querías hacer un ajuste fino. Pero para el que quería probar, para el que quería tal, pues cogía el instalador, le daba y estaba para adentro. Hoy en día eso ya no existe porque, claro, cuando te mueves a este tipo de arquitecturas, eso es complicadillo. Pero, claro, tenemos clientes que siguen queriendo hacer eso. Entonces luego veremos, ¿no? Pero Vale. yo siempre, siempre, siempre recomiendo a la gente empezar con Alfresco usando Docker Compose. Porque Docker Compose, luego lo vemos, es muy Es fácil, sencillo, sí. te lo montas en un segundo, corre en todos lados, menos en los Macs pijos, pero, pero bueno, lo que te digo, es la manera más sencilla de empezar con Alfresco. Si te quieres Vale. liar, hay otras alternativas. Vale. Pues si quieres,
Bueno, no sé si quieres también hacer algún hincapié directamente y si no entramos directamente al guión de los microservicios directamente, o si quieres enseñar las diferentes capas o... Sí, si quieres podemos empezar viendo un poco lo que es al fresco, viendo pues un poquito los servicios, ¿no? Entonces, para eso nos vamos. Como decía, todo lo que vamos a ver lo tenéis en GitHub. Hay algunas que están en GitHub en mi cuenta personal, bueno, es mi cuenta personal asociada a Highland, y otros que están directamente en el GitHub de Alfresco, ¿vale? Entonces, porque sepáis que está todo más o menos disponible. Y Entonces, dejaremos todos los links en la descripción para que no haya ninguna duda, ningún problema. eso es. Lo primero que creo que podemos hacer es revisar este despliegue incremental de Alfresco. Esto es un despliegue que tiene desde el repositorio de documentos más básico, con los servicios más mínimos, hasta poder desplegar ya mensajería de eventos. Entonces vamos añadiendo servicio a servicio y vamos viendo cada uno qué aporta. Entonces, si quieres, podéis clonar el proyecto, ¿vale? Yo me lo he bajado aquí para ir un poco más rápido. Entonces, el incremental, ¿vale? Entonces, el más básico, que sería el repositorio. Bueno, ahora ya sabéis que esto del Docker Compose, esta notación ya la han cambiado, ¿vale? Todavía no la hemos cambiado, estamos en ella, pero ahora lo que dice el estándar es que este ficherito se debería llamar compose.yaml, Ujú. ¿vale? Pero bueno, poco a Poco poco. a poco, sí. Pero, en fin, eso, vamos usando esto. Entonces, ¿veis? Esta es digamos, el despliegue más sencillo que podamos tener de Alfresco. Tenemos una imagen que es el repositorio con su versión y tenemos otra imagen que es la base de datos. Una aplicación Java con una base de datos. Utilizamos variables de entorno de Java para aplicar configuraciones en la aplicación, en este servicio. Y aquí lo que tenemos es simplemente la comunicación con la base de datos. Solo estamos definiendo el repositorio, cómo conectar con la base de datos. Y aquí tenemos pues un Postgre que empieza, ¿vale? Que tiene una base de datos al fresco, con un usuario por defecto y tal. Pero muy sencillo. O sea, simplemente tenemos el al fresco, servicio, y luego tenemos la base de datos. Am, con esto, ¿qué es lo que conseguimos una vez que esto empiece? Bueno, al principio lo que hace es, al fresco, una de las cosas que tiene es que cuando detecta que una base de datos está vacía, lo que hace es que te genera el esquema de base de datos. Entonces tú empiezas siempre con una base de datos vacía, solo necesitas el usuario y cuando tú instalas o actualizas, o te crea la base de datos en caso de que instales o te actualiza el último esquema. Entonces ya una vez que lo tenemos, lo que tendremos simplemente, bueno, lo vamos a poner puerto 8080, pero bueno, lo puedes poner en el puerto que quieras, pero en fin, Ujú. lo que tenemos es un repositorio de documentos técnico, ¿vale? En el que, bueno, tenemos una serie de herramientas, como decía, de herramientas técnicas, que internamente pues es un repositorio de documentos, ¿vale? O sea, aquí esto es, digamos, la información técnica. ¿Cómo puedes trabajar con este repositorio de documentos? Pues en este estado inicial, lo único que tendrías sería una API REST. Para la API REST empleamos el estándar de Swagger, ¿vale? Entonces aquí tienes una API para los servicios básicos, tienes una API de búsqueda, de autenticación, de workflow y de modelado. ¿Sabes lo que es el modelado en el mundo este de la gestión documental o no? No sé si tiene algo que ver con del desarrollo o modelizar también los documentos como si fueran objetos de programación. No, no sé muy bien por dónde van los tiros. Sí, Pero es algo no, parecido. la verdad que... No, no, lo que define son tipos o aspectos documentales. Ujú. Por ejemplo, si tú quieres definir un documento que sea una factura, Sí. pues lo que te defines es un tipo de factura. Y dices, vale, estas facturas van a tener una fecha, van a tener un importe, van a tener un no sé qué. Te defines cada uno de los campos. Y luego hay otras herramientas y otros servicios con los que cada vez que te llega una factura, pues ya te sabe detectar en el documento qué es cada cosa y te la guarda. Y así puedes clasificar la factura con sus metadatos asociados, ¿vale? Y eso se define a través del modelo, que podría ser un poco lo más raro de estas APIs, ¿no? Ujú. Eh,
Y entonces, pues bueno, esto supongo que lo conoces, ¿no? Es el Swagger, Sí, esto ya se ha vuelto un estándar ya. eso es, ¿vale? Entonces, en este estado inicial, digamos, que lo que tendríamos sería esto. Y si le añadimos algún servicio más, ¿vale? Tendríamos el repo, ¿vale? En el primer ejemplo no podíamos buscar porque no habíamos añadido, bueno, podíamos buscar en base de datos, pero era bastante limitado. Y en este lo que estamos haciendo es que a la imagen de Alfresco le estamos añadiendo un subsistema, nosotros lo llamamos subsistemas, ¿no? Cada que añadimos una funcionalidad es un subsistema, pues le estamos añadiendo el subsistema de búsqueda, que en este caso es un Solar 6. Aquí le podrías, o sea, está todo parametrizable porque, claro, históricamente esto empezó con Solar 1, que en su momento no se llamaba Solar 1, era Solar. Luego utilizamos Solar 4, luego utilizamos Solar 6, ahora soportamos Elasticsearch y OpenSearch. Entonces, por eso necesitamos parametrizar tanto, ¿vale? Las imágenes. Entonces, le estamos diciendo que use un Solar 6 con estos parámetros de configuración. Y lo que hacemos es definirle también el Solar 6. ¿No? Pues en este caso tenemos un wrapper de Solar que se llama Alfresco Ser Services y que también tiene unas variables de entorno. Entonces, a partir de aquí, vamos a ser capaces de levantar ese repositorio con esa base de datos y además vamos a ser capaces de buscar en ese repositorio. Entonces, digamos que faltaría una pieza que no la estamos viendo y es, vale, yo cuando subo un documento al Fresco, veo claro que en la base de datos se almacenan los metadatos, a un gestor documental en general, pero ese documento efectivamente, ¿dónde se almacena? Se almacena en un sistema de ficheros. En este caso estoy usando el sistema de ficheros nativo de contenedor, Ujú. pero podrías usar también un servicio de HTTP, un sistema de ficheros de HTTP como S3 de Amazon, o podrías usar otro tipo de sistema de ficheros. ¿Vale? Este no lo estamos viendo Bien. porque los estamos dejando allí directamente. Vale, entonces una vez que lo tenemos desplegado, si nos vamos aquí otra vez, bueno, podríamos haber hecho antes la prueba de que no buscaba, pero bueno, nos vamos a creer que antes no buscaba. Y entonces aquí me vais a creer, pero bueno, voy a coger aquí esta sintaxis y voy a poner una query en el sistema, ¿vale? Entonces este es un sistema específico que tenemos de búsqueda. Me está dejando mal ahora. Vale. Y entonces ahora ya vemos que sí que es capaz de buscar y de devolver resultados. ¿Ok? Entonces le Vale. hemos añadido, además de poder meter documentos, clasificarlos y almacenarlos, el poder buscar sobre ellos. El proyectillo este, ya que como hemos dicho antes, yo he trabajado en el equipo de búsqueda de Alfresco, es bastante interesante porque tenemos toda una sintaxis montada específica para Alfresco. O sea, este FTS Alfresco es una sintaxis de búsqueda específica de Alfresco, que te permite buscar pues, en metadatos, en contenidos, en jerarquías, respeta los permisos de usuario. O sea, es bastante, bastante rico, pero es propietario. Pero Vale. bueno. Por lo que he entendido, buscarías sobre el file system, si hubiera ficheros ahí, podría ser en buckets externos No, realmente, o... o sea, Alfresco lo que hace es que ya te presenta, o sea, lo que hace un gestor documental es que te presenta tanto el documento como los metadatos Ujú. en un nodo. Para Alfresco un documento y sus metadatos es un nodo. Entonces, Vale. para ti es indiferente. Cuando tú buscas algo, él ya busca tanto en esos metadatos como en el contenido. Entonces, si, es que está la información técnica, ¿no? Cuando veamos una aplicación de usuario se verá más claro, Vale. ¿no? Pero en esta vamos a buscar un documento para que lo veamos un poquito, para que lo entendamos. Si encuentro un documento, claro. Aquí tiene que haber documentos. Vale, pues por ejemplo este, mira. Este es un documento, ¿vale? Entonces, para Alfresco lo que es esto es un nodo. Este nodo tiene este nombre, ¿no? Project Contract PDF. O sea, esto es un archivo PDF. Aquí nos está diciendo el path que tiene dentro del repositorio, o sea, internamente está almacenado en este path. Eso no tiene nada que ver con el file system, sino es simplemente el nombre técnico interno de Alfresco en su jerarquía que le otorga. Nos está diciendo, como decíamos antes, el tipo.
CM Content es el tipo básico, o sea, esto es un documento. Si esto fuese una factura, pues aquí podría poner factura, ¿no? Sí. Y nos está diciendo el padre, como es un árbol, pues nos está diciendo el padre. Aquí debajo nos está dando todas las propiedades que tiene este documento con sus valores. Eh, También puede tener aspectos. La única diferencia entre un tipo y un aspecto es que tú el tipo nunca lo puedes... O sea, un documento tiene que ser de un tipo y nunca lo puedes remover, pero tú le puedes poner y quitar aspectos, ¿vale? Vale. Es la diferencia. Y luego incluso tienes algunos hijos del documento, ¿vale? Porque al estar en una jerarquía de nodos, pues puedes tener hijos. Ah, no, no Y tiene por luego qué ser necesariamente carpetas. Un nodo puede ser hijo de otro sí, nodo, ¿no? eso es. Incluso puede Entendido. haber jerarquías peer-to-peer también si Ujú. quieres. O sea, es un árbol enriquecido. Y luego tendrías acceso al contenido. O sea, si tú quisieses ver el contenido de ese documento, pues es una propiedad más de ese nodo dentro del fresco. ¿Ok? Vale. Esta es la manera interna de almacenarlo todo. Entonces, cuando tú buscas realmente, ¿sobre qué buscas? Pues sobre todo esto, sobre las propiedades, sobre el contenido, sobre los hijos, sobre los padres, sobre las asociaciones si las tuviese y también por permisos. O sea, cada nodo tiene unos permisos. Entonces, tú al final también puedes decir, oye, dame todos los documentos que este usuario haya modificado. Eso también lo podría buscar, Ujú. Claro, ¿vale? entiendo que dentro de ser un sistema documental y de búsquedas, para vosotros la velocidad de disco, la velocidad de las queries es vital, ¿no? Y todo esto en el mundo de los contenedores, según dónde los pongas o cómo los pongas, entiendo que habréis tenido más o menos problemas, ¿no? Que aquí supongo que tendrás batallitas. Bueno, de hecho, sí, sí. A ver, cuando hablamos de volúmenes pequeños, pues no hay mucho problema. Pero claro, esto hay clientes que tienen billones de Ujú. documentos desplegados. Entonces, claro, buscar sobre billones de documentos, pues es un poco movida. Entonces, lo has clavado. O sea, uno de los mayores problemas es el acceso a disco de los contenedores de búsqueda. Porque además, no sé si conoces Solar o... No, no eh, lo conozco. bueno, todos estos productos de búsqueda, ¿vale? Tanto Solar como Elasticsearch como OpenSearch, en el fondo por debajo lo que llaman es Lucene, que Lucene es un proyecto de Apache. Lucene no sé si lo conoces. No, pero conozco desde Elastic el sistema de index que va guardando colecciones y demás, pero no me había tocado Solar. Si es parecido, me hago una idea. Es lo mismo, Ujú. ¿vale? Porque la base, el proyecto base que emplean es el mismo. Y ese proyecto base lo que hace es que crea un mogollón de ficheros. O sea, no es una base de datos. Claro, Ujú. lo que hacen ellos es crear ficheros de índices. Y esos ficheros tienen que tener un acceso muy rápido, porque si no las búsquedas al final se ralentizan. Entonces nosotros en algunos clientes llegamos a tener incluso montado todo el entorno en Kubernetes y on-premise un clúster de Solar o un clúster de Elastic. Ujú. Por... Porque no hay manera de que dé el rendimiento adecuado montado en Kubernetes. Sí, Porque el volumen no da la velocidad que tendría que dar. esto supuestamente ha debido de mejorar y demás, pero es verdad que siempre he oído el tema ese problemático de meter bases de datos en Kubernetes y que hasta hace poco, por lo menos en general, lo solían desaconsejar, ¿no? Y claro, luego otro problema de Kubernetes es disponibilizar el dato en diferentes nodos, ¿no? Para cómo distribuir. No sé si vuestro sistema permite distribuir los datos a través de Sí. zonas. Claro, porque cuando eso es lo mismo que Elastic. O sea, cuando tú creces ya no puedes, Ujú. no puedes almacenarlo todo en el mismo Solar o en el mismo Elasticsearch porque no puedes a nivel ya físico, ¿no? Entonces lo que haces es crear shards, que creo que el concepto es el mismo en Elasticsearch y en Solar, crear shards. O sea, lo que haces es creas un clúster y partes el índice para que esté distribuido en diferentes instancias. Y claro, ahí es donde también se tienen que sincronizar, una misma búsqueda va diferente, luego las tiene que cohesionar y bueno, de todas maneras, en lo que decías de base de datos, por ejemplo, nosotros en base de datos, claro, también al fresco base de datos no hace un uso intensivo, porque Ujú. todo, como las búsquedas, que sería el uso intensivo, al final las provee mayoritariamente Elasticsearch o Solar, pues nosotros con base de datos de billones de filas, en principio han ido tirando. O sea, no, ahí no hemos tenido Vale. problemas. Vale, entendido. Vale, pues ya vamos viendo un poco
cómo se compone los diferentes componentes, ¿no? De Alfresco y vamos a ver, porque, claro, ahora lo que vamos a hacer, si quieres, es añadir la transformación, el servicio de transformación. O sea, teníamos, digamos, el repositorio en sí, ahora le hemos añadido búsqueda y ahora le podemos añadir el componente de transformación, que será bueno, ahora lo hablamos. Lo he llamado content por algo, a este de transformación, ¿vale? Entonces ahora tenemos exactamente lo mismo, tenemos el servicio de Alfresco, ahora lo que hemos hecho es añadirle el enlace a un servicio de transformación, ¿vale? Que es este Transform Core, All-in-One, que esto es lo que hemos dicho antes, o sea, este transformador tiene todas las transformaciones, por eso se llama All-in-One. Si quisieses transformaciones específicas, pues te podrías coger también la imagen de esas transformaciones. Y además de la base de datos, el servicio de búsquedas, pues lo que tenemos es el servicio de transformación, ¿vale? Fácil. Entonces, ¿por qué lo he llamado a este content? Porque una de las cosas que permite el servicio de transformación es extraer el texto de los documentos. Cuando tú quieres buscar en Solr o en Elasticsearch o en lo que sea por el contenido de un documento, lo que tienes que indexar en ese motor de búsqueda es el texto del documento. Claro, si tú tienes un Word, tienes que extraer el texto. Si tienes un PDF, tienes que extraer el texto. Si tienes un lo que sea, lo que te interesa es el texto. Entonces, ese motor de transformación lo que hace es que te extrae el texto de un documento. Se me ha olvidado hacer la prueba antes, pero antes si hubiésemos buscado por el contenido de un documento, no lo hubiese encontrado. Ahora, si buscamos por el contenido de un documento, sí que lo va a encontrar porque tenemos ese servicio de transformación que va a extraer el texto del documento. Entonces, si nos volvemos a ir aquí, creo que había uno que se llamaba budget. O sea, si no pones nada, esta búsqueda lo que hace es buscar por nombre, pero buscar también por contenido, por ejemplo. Vamos a ver si no un contenido de un documento para asegurarnos, porque si no podemos pensar que nos está devolviendo por nombre, ¿no? Pero vamos a buscar el contenido de un documento y así nos aseguramos de buscar por documento. Vamos para aquí. Eh, Aquí teníamos un PDF, puede ser. ¿Eh? ¿No? Este Project Contact. Vale, pues vamos a buscar por corporate, ¿no? Yo creo que corporate no estará como nombre de documento. Solo si buscamos por corporate. Bueno, salía en otros documentos, ¿no? Pero como ves aquí no está en el nombre ni están las propiedades. O sea, que ha buscado en el contenido. Si hubiésemos hecho esta búsqueda antes, pues no nos hubiese devuelto nada porque no teníamos el servicio de transformación. Bueno, yo creo que con esto, no sé qué piensas tú, pero creo que más o menos es suficiente, ¿no? O sea, luego a esto, claro, le podemos ir Metiendo añadiendo capas, servicios y tal, tal. servicios y servicios, ¿no? Pero yo creo que como idea, así es un poco cómo funciona Alfresco, ¿vale? Tenemos esa base y después lo que vamos haciendo es añadiendo lo que necesites, ¿no? Para tu repositorio. Y para pruebas, pues lo que mejor funciona pues es eso, montarte un Docker Compose, le vas metiendo los servicios que quieras, los conectas. Claro, en este caso estamos conectando el repositorio con otros servicios. Luego, a lo mejor, si quieres despegar otras cosas, tienes que conectar un servicio que no es el repositorio con otros servicios, ¿no? La complejidad se va un poco incrementando, pero en el fondo siempre se provee unas opciones de configuración vía variables de entorno y luego enganchas con otros servicios que pueden estar, lo decíamos, en un despliegue de verdad. Esto puede estar en un mismo clúster, en diferentes clústeres o lo que sea. Bueno, ¿Sí? a mí sí, 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 entendido. Lo que sí que me parece curioso, y no sé si puedes Ujú. incidir un poquito más, es, por ejemplo, en este servicio de transformación tenéis una imagen que es all-in-one, pero sois capaces de granularlo para que puedas pedir la que tú quieras. Los Eso es. procesos los procesos que hay detrás de todo esto son demasiado complejos o los habéis, ¿cómo habéis resuelto, por ejemplo, all-in-one para que meta todos los Javas o todos los microservicios, todos los procesos o programas sueltos, ¿no? Por no llamar No, microservicios. sí, no, pero claro, sí, 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 al final es un proyecto Maven. Ujú.
Entonces es un proyecto Maven con módulos. Le ponéis Entonces las librerías puedes, que requiere, ¿no? Y ya está. o sea, luego lo veremos porque veremos cómo generamos las imágenes Docker, Ujú, pero al final es lo que te digo, si tú tienes, usamos para esto sobre todo Spring Boot, ujú. o sea, la mayoría de estos están basados en Spring Boot. Y haciendo módulos, tú puedes decir, oye, dame solo este módulo o dame el proyecto completo. Pues el proyecto completo es el All-in-One y las diferentes engines pues son un módulo de ese proyecto. Claro. Entonces, esto, sí, vete diciendo si quieres si te voy No, si buscando el te proyecto. decía, no sé si igual tiene más sentido verlo luego, pero si no, imagínate, despliegas el all-in-one, o sea, todas las rutas del Spring Boot te responden en ese microservicio, pero si tú lo particionas, por ejemplo, en 7 servicios porque quieres escalar más el de PDFs, por ejemplo, por el OCR que te consume más recursos, todo Mm. hipotético, ¿eh? Claro, tú el enrutamiento de repente ha cambiado mucho. Es decir, ¿se autogestiona exactamente igual o cómo habéis conseguido resolver estos problemas que puede generar, por Vale. ejemplo? Por ejemplo, para este servicio de Ujú, transformación, nosotros tenemos dos versiones. Tenemos una versión que es para Community, que tú lo que tienes es una API HTTP. ujú. ¿Vale? Sin más. Entonces, el repositorio sabe dónde tiene que mandar la petición. Él sabe que si es una transformación de Office a PDF, tiene que mandarlo a la URL que sea. O sea, hay un mapeo previo, Vale. tal cual. En la versión Enterprise, lo que tenemos encima es un router, el clásico router de eventos. Y Ujú. en vez de ir a través de una API HTTP, de una API REST, vamos a través de mensajes, que para eso utilizamos ActiveMQ, ¿vale? Entonces, con esos mensajes, nosotros tenemos ese router y ese router sí que es capaz ya de distribuir Vale. entre los diferentes engines. Y además, no solo eso, sino que es capaz también de generar pipelines de transformaciones. Por ejemplo, es que quiero transformar este HTML a PDF y no tengo un software que me lo haga en un paso directo. Pues lo que hago es que transformo el HTML me lo estoy inventando, ¿eh? Ujú. A texto y después traduzco ese texto a PDF. Entonces, ese pipeline, por ejemplo, también lo podríamos soportar de esa manera. Eh, lo que también hacemos cuando queremos escalar es que metemos proxy, Vale. un proxy web, ¿vale? Ujú. Delante. Un proxy web. Bueno, Tiene un Nginx, eh, ¿no? De toda la vida y... sí, o un ingreso, o un lo que quieras, ¿no? Pero Ujú. algo que sea capaz de balancearte las peticiones. Si tú has escalado a 4, 5, 6 o 20, Ujú. algo que sea capaz de escalarte las peticiones de acuerdo a la política que tú elijas, Entendido. ¿vale? Pero a nivel de arquitectura es lo que te decía. O sea, nosotros tenemos el proyecto grande, digamos, que sería el Transform Core, y lo que tenemos dentro pues, son módulos. Ujú. Entonces nosotros Entiendo. podemos construir o el proyecto grande o cada uno de los módulos. Entonces tenemos un transformador de imagen Magic, LibreOffice, el Tika, ¿vale? Y con esto pues ya somos capaces de generar o el gordo, con todo dentro, Ujú. o bien cada uno de ellos. Luego, si quieres, vamos a cómo se generan las imágenes, Vale, las sí, imágenes Docker, lo vemos con calma. ¿vale? Pero más o menos con esto ya tenemos una idea, ¿no? De cómo es la visión Sí, yo creo que queda claro cómo se del organiza. producto respecto a esto. Ay, perdón, se me ha cortado el audio. Sí, yo creo que queda claro. Vale, pues entonces seguimos avanzando y lo que podemos es ir a ver cómo generamos nosotros esas imágenes Docker, ¿vale? Pero en vez de empezar por el final, que sería, por ejemplo, una imagen del servicio de transformación, vamos a empezar por el principio, que serían nuestras imágenes básicas. Como al final nosotros tenemos diferentes servicios, pero muchos de ellos, como hablábamos, pues dependen de Java, por ejemplo, pues lo que tenemos es una imagen base para Java, que lo que nos permite luego es que esa imagen sea usada por todos los servicios o por casi todos, con lo cual cuando nosotros queremos actualizar, pues por motivos de seguridad o por lo que quieras, pues simplemente con actualizar la imagen base ya la tenemos en todos actualizados. Entonces tenemos este al fresco Docker base Java, que como verás, pues bueno, es un poco paranoico, porque es multilayer a tope. Porque sí, porque nosotros usamos, o sea, ahora estamos usando Java 1.7, Java 17, pero
claro, en el pasado pues usábamos 1.7, 1.8, 11, entonces teníamos que tener pues no, la posibilidad de generarlas para cualquiera de ellas. Entonces este proyecto nació un poco así y entonces tú simplemente pues le pides la imagen base para bueno, está incluso aquí CentOS, ahora nos hemos pasado a Rocky Linux. O sea, tú eliges, claro, imagínate, por ejemplo, el repositorio en su versión 6.2, pues funcionaba con Java 11 y funcionaba con CentOS 7. Pues si yo quiero volver a generar esa imagen o esa versión, o si yo quiero aplicar un parche de seguridad, lo necesito ahí. Si me voy a la última versión, pues resulta que ya es la versión 17 con Rocky Linux. Pues necesito también tener esa imagen base de acuerdo a esto, Ujú. ¿vale? Entonces, eso es básicamente el motivo. Entonces, como verás aquí dentro, pues aquí básicamente lo que tenemos es CentOS, en el caso de que sea CentOS, y le aplicamos una serie de cosas, o Rocky Linux, ¿vale? Y luego al final lo que hacemos es, en función de la que hayamos elegido, pues le aplicamos cosas adicionales. Es un multilayer, digamos, pero con selección por línea de comandos de lo que queremos que nos construya. ¿Sí? Sí, entendido. Entiendo que también otro de los motivos era también homogeneizar un poco la imagen que se usan todos y además como controlar vosotros el ciclo de actualización, ¿no? No depender de que mañana casque la imagen porque en Docker Hub Eso es. han subido una versión, ¿no? Un cambio mayor o algo así también. Y nosotros empleamos, sí, sí, o sea, nuestras versiones tienen que ser, porque claro, luego esto va, eh, utilizamos GitHub Actions, que luego lo veremos también. Ujú. Entonces hay una serie de tests unitarios de integración y tal que van contra una versión. Y nosotros cuando sacamos al fresco versión 7.4, lo que decimos, vale, y esto funciona con esta versión del sistema operativo, con esta versión de Java, con esta versión de Tonka, y es esa versión, porque es con la que hemos probado. ¿Puede funcionar con otras? Puede funcionar, pero Sí, la que pero nosotros hemos probado es es mejor no esta. jugar, ¿no? Eso es. Entonces, por eso lo fijamos de esta manera. Ujú. Empezando por esta base y que todos tengan exactamente, pues eso, la, la misma, la misma base. Entonces, digamos que esta sería la base para Java y luego tendríamos también una base para Tomcat, porque los servicios nuevos sí que funcionan con Spring Boot, pero los servicios viejos, o los que tienen más de esto, los que todavía no hemos, digamos, recodificado, pues usan Tomcat. Entonces hay la mayoría de las imágenes usan Java y muchas de ellas usan Tomcat. Entonces tenemos también un Tomcat base que pues tiene la misma casuística, ¿no? Pues si el Tomcat es 9 o es 10, si la versión era de Java era 11 o era 17, si usábamos CentOS o usábamos Rocky Linux, pues tenemos que ser capaces de reconstruir todo, todas las diferentes versiones y productos que soportamos. Entonces, pues esta es pues igual, eh, ¿ves? Aquí cuando la construyes, pues ya le tienes que pasar pues toda esa serie de parámetros, ¿vale? Entonces esto en principio en cuanto a generación de las imágenes base, o sea, aquí estamos hablando simplemente de un Dockerfile, ¿vale? Aquí no tiene mucho más. Entonces, esto es un Dockerfile Ujú. que nosotros definimos y con esto, cuando nosotros queremos hacer una release, luego lo veremos en detalle, hay una GitHub Action que lo que hace es construir ese Dockerfile y mandarlo al Docker Hub si hay que mandarlo o a otro lado, ¿vale? Vale. Nosotros también lo que hacemos es que tenemos las imágenes públicas, las imágenes de community están en Docker Hub, pero las imágenes enterprise, digamos, las que son para clientes, nosotros lo que hacemos es que las publicamos en Quay, Quay, el de Red Hat. Vale. Entonces, lo que hacemos ahí es establecer unas credenciales de integrador, de partner, de usuario, de manera que la comunidad, digamos, que no tiene acceso a esas imágenes, solo tiene acceso a las públicas. Y toda esta lógica también va en las GitHub Actions. Ahí ya sabemos si una imagen tiene que ir a un lado, al otro o a los dos. Bueno, entiendo que ahí tenéis también pues parte del código público, pero todo lo de Enterprise pues también lo tendréis en privado, entiendo.
Eso está todo en el mismo GitHub, Ujú. Sí, pero necesitas credenciales. pues Unos proyectos son privados y otros son públicos. hay 300 repositorios, no, no habéis perdido el tiempo. Ya, no, la verdad es que... ¿Pero esos son los públicos o esos son todos? Pues no lo sé, pero igual son todos porque, claro, tú estarás logueado, entiendo. Sí, sí, eso es. Estos son todos, sí. Estos son todos. Sí, que quería hacerlo, quería desloguearme y tal, pero se me olvidó. Para que Vale, se si, viese. si ha salido algo Pero bueno, sensible, me son. dices y lo... No, 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 no. No, son todos públicos estos proyectos y Vale. lo he chequeado, ¿vale? Mm, bueno, pues entonces con esto más o menos yo creo que hemos cubierto, o sea, aquí simplemente pues tenemos Ujú. la imagen, las imágenes base, esas imágenes base las mandamos al Docker Hub de Alfresco. Entonces, simplemente aquí en el Docker Hub de Alfresco, pues con esto tendremos pues las imágenes, por ejemplo, eh, el base Java que está por aquí. Pues aquí tenemos todas las diferentes imágenes, ¿vale? Disponibles. Esto lo Vale. hablaremos luego también, pero para las últimas, como ves, ya lo estamos generando RM. con con los dos tipos de arquitectura que más se usan hoy en día, que son AMD y ARM. Pero luego veremos también un poco qué problemas hemos tenido con esto, cómo Ujú. los hemos solucionado y qué problemas seguimos teniendo. Y una pregunta aquí también. Dentro de toda esta parte, ¿en qué año más o menos empezasteis a usar contenedores? ¿Y cómo vivisteis un Alfresco, poco el cambio, ¿no? De paradigma. Alfresco empezó con contenedores, con Docker específicamente en el año 2015. Ujú. En el año 2015 ya empezaron a romper la aplicación y a sacarla en contenedores. Y en el año 2016, uno de los métodos de despegue ya era Docker Compose. Ujú. O sea, fue bastante pronto, Pionera, sí. algo que se vio rápido. Claro. Y lo que ha ido pasando con los años es lo que te digo, que se han ido cada vez generando Ujú. más servicios de tamaño adecuado. Ya esto por curiosidad histórica. Previamente a los contenedores, ¿teníais algún sistema también de automatización o estaba tan automatizado o era todo más a manubrio, subimos por aquí FTP, subimos por Eh, allá? Bueno, esto empezó en SourceForge, empezó a distribuirse en Ah, SourceForge, que lo conocerás sí, y sí. los antiguos lo conocerán, pero bueno, era lo que había así más primitivo. Había un Subversion porque no existía Git, bueno, existía Git, o no estaba tan extendido Git. Y justo en la misma época en la que se empezó con Docker y con los contenedores y tal, se empezó con automatización y se movió de Subversion a Git. Y ya se dejó SourceForge, tal, y se empezó a cambiar a GitHub con algún tipo de automatización que eran scripts, en su mayoría. O sea, no había en aquella época tanto... Sí, no se había las- estandarizado el Ansible ni lenguajes de estos más típicos de Python, ¿no? O Gigabactions o GitLab o lo que fuera. O Jenkins. eso es. Y de hecho nosotros hasta hace poco estábamos trabajando con Travis, hasta hace un año y medio por Ujú. ahí. Y ahora nos hemos movido allí a Actions, o sea que esto cambia todos los días. Sí, no, esto del DevOps, la verdad que cada año sale algo nuevo. Es peor que los frameworks de JavaScript. Pero bueno. Bueno, Eh, no hablemos de los frameworks de JavaScript, mejor. Aún nos lincharán los desarrolladores por aquí. Bien. Y ya lo último, si quieres, antes de pasar, porque Sí. has comentado lo de Travis, ¿cómo o cambiaste esa guija ya por la comodidad de tenerlo todo en uno o fue por algún motivo en particular? Eh, mm, pues no sé si contesté la verdad. Si estoy haciendo algo comprometido, puedes A ver, no, omitir, no, ¿eh? no. Estaba pensando en si había algún motivo técnico, ¿vale? Ujú, Y diría que no. O sea, fueron todo otro tipo de motivos. ujú, Mm, Yo te diría que uno de los motivos principales fue que Alfresco fue comprado por Highland, ujú, tanto Alfresco como Nuxeo. O sea, en el ecosistema este de gestores documentales había y hay, siguen habiendo, ¿no? Dos productos open source. Uno es Alfresco y el otro es Nuxeo. Entonces, Highland tiene también su propio producto de gestión documental, pero quería complementar con estos productos open source pues, su catálogo. Y entonces lo que hizo fue comprar Alfresco en 2021 y Nuxeo en 2022.
Y entonces, claro, Highland quiere estandarizar un poquito pues todos los procesos, porque si no Bueno, es un poco un Cristo, claro, si los de Alfresco usan el Travis, pero los de Nuxeo usan el no sé qué, nosotros usamos el no sé cuándo. Entonces, a nivel técnico yo creo que no hubo ningún motivo, sí, más ¿vale? estratégico, ¿no? De empresa y demás. Vale, vale. Eso es, Entender. eso es. Siempre está bien, si por un motivo, pues debatirlo, ¿no? Pues por esta herramienta te va esto, esta no, pero bueno, en este caso, pues ya está. Por Vale. eso estaba intentando recordar algo, pero la verdad es que yo no recuerdo un motivo técnico así de decir hay algo que nos da que no nos daba. Yo diría que no. A mí Travis me gustaba. A ver, el GitHub Actions es más moderno Pero igual y es el que tal. menos maduro está, ¿no? También por Por otra eso parte. digo, pero eso es, pero tiene también sus cositas. Pero Ujú. bueno, eh, yo como no estoy en el día a día del DevOps, no lo sufro tanto. A mí solo me toca verlo desde la barrera un poco. Vale, vale. Vale, venga, pues entonces si recapitulamos, hemos visto que tenemos unas imágenes base que producimos, que son pues lo que sería para permitirnos gestionar pues los parches de seguridad y todo este tipo de cosas de una manera más sencilla. Y luego tendríamos ya lo que sería pues una imagen específica, ¿no? Una imagen Ujú. de uno de estos servicios. Por ejemplo, este es el servicio del repositorio. Este ACS Community Packaging es el servicio del repositorio. Entonces, aquí, pues de la misma manera tenemos un Dockerfile y este base image, en este caso sería un Tomcat, ¿vale? El base Tomcat. Aquí vendría de un base Ujú. Tomcat y aquí, bueno, pues básicamente lo que hacemos es desplegar esto es una aplicación WAR con más cosas, ¿vale? Pero es una aplicación Java que tiene un WAR que se despliega en un Tomcat. Entonces, bueno, muy importante, ya todos lo sabéis, no voy a estar muy pesado, pero no levantéis nunca un contenedor con el usuario root. Eso Cread está un bien. usuario específico Cuidando para, la seguridad, sí, señor. bueno, es una de las pocas cosas, eso ha sonado mal, pero bueno, de las pocas cosas que hace Docker, el Docker init ahora. Ujú. O sea, cuando tú lees el Docker init, ¿lo has visto? Sí, sí, te hace una template, ¿no? Para empezar un poco el proyecto. Está Eso bien. es. Se Y, nota que acaba de salir, pero está bien. pero eso te digo, pero una de las pocas cosas que hace es esta, ¿no? Sí, Entonces, sí. consejo básico, no uséis el usuario root para levantar un contenedor. Entonces, tenemos este Dockerfile. Aquí, junto con el Dockerfile, tenemos todo lo que sería el código fuente del proyecto, ¿vale? Con su POM para construirlo. Y lo que tenemos aquí específicamente, pues sería también el plugin este famoso, que no sé si lo has usado alguna vez, No, que personalmente no. es, bueno, pues es el plugin este de Fabric 8, que lo que te Ujú. permite es construir una imagen Docker. Entonces, los tenemos también para el multi-ads y lo que hacemos es construir esta imagen Docker, le damos el nombre, el tag de la imagen, las arquitecturas para lo que las queremos construir y el fichero que queremos construir y con eso para arriba, ¿vale? También por un profile de Maven, si quieres, la puedes pusear, la puedes subir al Docker Hub. Con lo cual Bueno, simplemente... Dime. sí, simplemente no, que no me había tocado verlo, la verdad. Que usando las propias, como declarando librerías de Maven, ¿no? Que hicieras Eso es. construcciones de imágenes. Muy curioso. O sea, eso lo que nos permite luego es desde la GitHub Action Ujú. el poder decidir, aparte de construir la imagen Docker, si la queremos directamente pusear también o no. Cuando es una release, Ujú. entonces decimos, oye, construir la imagen, o sea, con una línea de Maven, por decir, construir la imagen y pusearla al repositorio. Vale. Um, Parece un poco y rollo Maven Pipelines esto también. bueno, Pero está bien, ¿eh? Es curioso, ¿no? No sabía si se podía hacer esto en Maven. ¿ves? Aquí en el profile release, Ujú. aquí sí que tendrá el push por algún lado. ¿Ves? Cuando el profile es release, pues entonces hago también el puseo de la imagen, Vale. ¿vale? Y también, si la imagen es Enterprise, en este caso supongo que es una reutilización porque esta imagen, o igual es que la suben a los dos repositorios, ¿vale? Es porque esta imagen la subirán a los dos. La podemos subir contra el Docker Hub o contra el Quay, ¿vale? Ujú. Para tenerla en los dos repositorios.
Vale, entonces esto sería en cuanto a POM. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con las GitHub Actions. O sea, tenemos una serie de... Estoy mareando un poco, pero bueno, tenemos aquí una serie de scripts que lo que nos ayudan es a hacer cosas y que son luego los que usamos desde los GitHub Actions. Pues, por ejemplo, cuando es una release de Maven, Ujú. ¿vale? Pues aquí tenemos pues, lo que sería la invocación a Maven. Tenemos también los secretos protegidos para que no estén obviamente, Sí, en el en el código código. fuente. Ujú. Y lo que decía, entonces luego sin más tenemos aquí el workflow del GitHub Action, que aquí es donde están los secretos declarados. Y luego en los jobs, aparte de tener los diferentes tests, o sea, lo que hacemos aquí es un test automático. O sea, aquí lo que hacemos, por ejemplo, pues es levantar un Docker. Este es un Docker Compose Minimal con Transformations, ¿vale? Y en el profile le decimos los tests que queremos que pase contra ese Docker Compose, ¿vale? Y lo mismo contra diferentes pruebas. Em, vale, luego lo que hacemos es, esto simplemente es para levantar esos Docker Compose que hay ahí. Como tarda un rato, pues también tarda un rato en levantar, pues también tenemos un script que chequee si realmente está disponible. Ujú. Bueno, toda la lógica para poder levantar ese Docker Compose y ejecutar los tests. En este caso sería antes de integración. ¿Vale? Más test por aquí, más test por allá. Eh, estoy intentando encontrar ¿ves? O sea, estamos puseando la imagen a Docker directamente con un comando Maven. Ujú. O sea, estamos haciendo Maven clean install tal, y estamos pasando el profile de push Los Docker Docker Image. images. Ujú. Entonces, con esta action, una vez que esto se ejecute, pues la subiremos ya. Vale, y esto sería la release. Bueno, también utilizamos S3, Amazon S3, el almacenamiento de Amazon, para liberar allí los artefactos. ¿Por qué es importante esto? Mm, ¿Tú trabajas con proyectos Java o no? No habitualmente. Vale. En Java es importante los repositorios Maven eh, para luego poder hacer tus desarrollos. Ujú. Es decir, tú puedes tener tu desarrollo contra el código fuente, pero es mucho más sencillo tener tu desarrollo contra las librerías compiladas. Vale, entiendo por dónde vas. En lo Eso que me es. toca ver en empresas con las que trabajamos es usan gestores como otro estilo Nexus para gestionar librerías, Eso por es. ejemplo. Eso es. Sí. Eso es. Pero claro, en este caso nosotros también lo que hacemos es subirlo al S3 para clientes que a lo mejor no tienen acceso a Maven, Ujú. ¿vale? O a Nexus o a otro O tipo así. de... Vale. Porque sí que es cierto que hay muchas organizaciones, aunque no te lo puedas creer hoy en día, que internamente tienen restricciones con las que no pueden usar, por ejemplo, Maven para desarrollar. A ver, trabajo para banca ahora Por ejemplo, y, a ver, lo que es la limitación, sobre todo, algo que preocupa mucho en seguridad hoy en día es la cadena de suministros y hay que controlar mucho los orígenes, ¿no? Esto suele ser bastante frustrante para colaboradores externos, eh, desarrollo, etcétera. eso es, ¿vale? Entonces, con esto, o sea, este sería más o menos el ciclo que tendríamos de generación de las imágenes, Ujú. ¿vale? Imágenes base, después aquí tenemos la imagen propia, digamos, y con ese profile de Maven nos permite incluso llevarla hasta el último punto, ¿no? Hasta el Docker Hub para que ya esté disponible y la comunidad la pueda usar. ¿Ok? Y hemos Entendido. visto ya que estas imágenes también, si volvemos aquí, ya hemos visto que eh, las generamos incluso de manera multiplataforma. Vale. Ahora creo que ibas a incidir ahora también la parte de multiplataforma. Por eso, por eso, por eso iba, por Quería, eso iba. quería hacer un inciso antes de saltar. Pues Sí, claro, sí, he sí. visto sobre todo lo importante, ¿no? Y esto se ve yo creo muy recurrentemente, lo importante que es modularizar el ejecutor de pipelines, algunos scripts entre medio, ¿no? Que siempre
te permiten a ti pasar de un gestor o de otro, como en este caso pueden ser vuestros pipelines de Maven, vuestros scripts de Bash. Pero claro, todo esto requiere siempre, y esto es lo que más te peleas en el día a día seguramente, una nomenclatura de nombres muy buena, con una precisión o una estandarización muy clara, ¿no? Sobre todo la estandarización. En vuestro caso, entiendo que también os daría algo de guerra, ¿no? No sé si os costó mucho, ¿no? Llegar a esta foto. A ver, yo lo que te digo, o sea, es que esta foto no es una foto, esto es una película. Ya. O Eso es sea, buena esto cambia, metáfora ahí, sí. cambia todos los días. Ujú, Entonces, sí que es cierto que lo bueno, al ser una empresa de producto, es que aquí sí que hay un departamento de DevOps. ujú, O sea, aquí hay un departamento o un equipo, no lo llamamos departamentos. Aquí hay un equipo de DevOps que lo que hace es que en todos los proyectos se encarga de estas cosas. Entonces, obviamente, aunque haya una estandarización y aunque haya unas nomenclaturas y aunque haya unas buenas prácticas y tal, como todos los proyectos los lleva ese equipo, pues al final todo sale medianamente estándar. ¿Cómo documentan esto y tal? Pues en un Confluence. ujú. Quiero decir, no hay mucha más No, ciencia hombre, detrás de eso. me gusta hacer el énfasis siempre porque la gente dice, oye, ¿por qué tengo que poner este nombre? Tal, ¿no? Que se entienda que al final hay muchísimos procesos al final que dependen de que se respete la convención de nombres, ¿no? Y que una vez que funciona, lo bueno que estos procesos, la mitad, se puede utilizar para todos los controles del mundo, o de vuestros microservicios seguramente. Es decir, mira, tengo un pipeline que funciona para todo, ¿no? Una vez que lo Es lo, estandariza. es, eso es lo que hacen. De hecho, también hay un proyecto base interno que es de Ujú, pipeline. ¿Vale? Es ujú. el pipeline base y luego ese pipeline base pues lo llevan a, En algún step a donde, más, a, ¿no? Tal, Ujú. a donde toca. Ujú. Pero lo que te digo, o sea, esto yo cada vez que necesito hacer algo con un proyecto ha cambiado. Bueno, oye, Es, eso es que avanza, que va bien, ¿no? Más o menos. sí, sí, pero bueno, claro, por ejemplo, a ver, pasan cosas como en todos los lados. Entonces, de repente ibas a encontrar un artefacto y ese artefacto, pues de repente, pues no está. Ujú. Y entonces llamas a los chicos de DevOps y les dices, "Oye, este artefacto que estaba en la versión 2.0, pero en las versiones 3.0 no lo estoy viendo. Sí, claro, joder, es que hemos aplicado Vale, bien, tal. Y claro, y lo tienen que apañar, ¿no? Insisto, pues, a ver, es complicado. Ya. Y más, nosotros en Alfresco no sé cuántos artefactos estaremos generando. No demasiados por lo que te he dicho, pero tranquilamente 300 o 400. Es decir, son muchos. Son Sí, sí, muchos. no está mal. Vale. Vale, pues eso, no sé si estás interesado en verlas y tal. Sí, si quieres enseñar alguna y verlo un poquito, porque dentro de estos procesos también, ya que hemos comentado un poco la seguridad, que en mi caso es mi Ujú. nicho, pues también un poquito por preguntarte a ver si qué tipo de controles poníais, ¿no? Curioseando antes he visto algo de Chekhov por ahí, que es de Policies as Code, no sé si llevas toda esta parte, ¿te ha tocado pelearte con algo de esto? Esta parte la tengo un poco más perdida, ¿vale? Ujú, Porque a ver, lo he estado buscando antes y no lo he encontrado. Antes lo que teníamos era un enganche con SonarQube. ujú, Entonces, en ese enganche con SonarQube, antes de la release, sí que es cierto que no estaba automatizado, pero en la pre-release, una de las tareas que tenías es irte a SonarQube y ver qué pasaba, ¿no? Y solucionar lo que hubiese que solucionar y tal. Y aquí lo he estado buscando y la verdad es que no lo veo. O sea, hay bastantes procesos, sí. sí. O sea, debemos tener. Debe haber una integración, ¿vale? Porque, o igual Aquí está la solo hacéis integración. la construcción de imagen, ¿no? Igual el analizador está en No, cada también. No, componente o... no, yo creo que sí, que habrá un script que te lo enganche con. Pues, Ujú, antes era con SonarQube, pero ahora no debe ser SonarQube, lo han debido cambiar. ujú. Eh, pero bueno, en cualquier caso, lo podríamos buscar. Vale, no te Pero preocupes. la idea era esa, era enganchar con SonarQube, pasar el reporte y de hecho teníamos un check-in que controlaba que si en ese reporte había vulnerabilidades, las podría definir, ¿no? Pero altas, que se consideraban altas, no hacía la release directamente para Ujú. evitar un error, para evitar que alguien pues no lo hubiese revisado, porque como era una revisión manual, al final.
pues tú a lo mejor podías creer que lo habías arreglado y por otro lado había aparecido otra vulnerabilidad crítica, ¿no? Tú arreglas una vulnerabilidad crítica, por ejemplo, subiendo una librería y eso provoca que se genere otra nueva vulnerabilidad crítica en otro lado. Entonces, ya te digo, era un chequeo semiautomático, semi-manual. Ujú. Vale, entendí. Y luego lo que tenemos ahora también internamente es un equipo de pentesters, que lo que hacen es que en cada pre-release pues cogen y pasan sus procesos de pentesting, que también los están intentando buscar y tampoco los he encontrado. Bueno, Pero bueno, supongo que será, también lleva un poco será, arte manual aún el pentesting. Pero bueno, no entiendo sé, que hay será herramientas algo. tipo DAS o dinámicas que se podrían ya integrar en estos flujos y son bastante interesantes, la verdad. Pero sí, o sea, si, ya te digo, si están integradas, y creo que lo están, es también un proceso externo. Ujú. No es un proceso que esté en el ciclo de release. O sea, es un proceso, Sí, que se hace en digamos, paralelo por no cargar los tiempos, entiendo, ¿no? Y a veces eso hay es. ciertas herramientas estas que le meten 10 minutos al pipeline, no son Sí, sí, tiempos aceptables, ¿no? solo, yo que sé, cualquier herramienta de estas de fusing, pues tú imagínate. Sí, sí. Mm. Se puede la cosa demorar. Vale, pues con esto más o menos, yo creo que tenemos un poco el cómo producimos las imágenes. Y lo que decíamos, ahora sobre todo con la aparición del Apple Silicon, de estos chips, pues tenemos el problema de la arquitectura. Docker puede trabajar con arquitectura Windows, con arquitectura Linux, pero dentro de la arquitectura Linux y dentro de la arquitectura Windows puede trabajar con AMD o con Arch o con otras arquitecturas, ¿vale? Pero son las que mayoritariamente tiene la gente. Entonces esto, claro, nosotros hasta hace un tiempo solo estábamos generando las imágenes en AMD, porque básicamente los servidores son los servidores Linux, Ujú. suelen ser AMD. Ahora sí que es cierto que ya hay nuevos servidores con arquitectura Arch, pero digamos que hasta hace lo más común, hasta hace un par de años, que fuese todo AMD. Los equipos de desarrollo eran AMD, con lo cual no había ningún problema. Entonces llegó Apple, nos dio el regalito y se volvió a poner de moda la arquitectura Arch. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues, bueno, con lo que hemos visto ahora, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es construirlo para las dos arquitecturas. ¿Cuál es el problema cuando tienes un producto? Que esto está muy bien y se puede hacer para las versiones nuevas. Ujú. Pero, ¿qué pasa si tú quieres probar una versión del año pasado o de hace 2 años? Pues que esa imagen no la tienes en la Sí, no. arquitectura que quieres, ¿no? Entonces, lo que hice, fue crear esta herramienta, ¿vale? Que es el Alfresco Docker X Builder, que básicamente es un script de shell, ¿eh? O sea, el nombre es muy rimbombante, pero es un script de shell. Entonces, esto sin más es un script que lo que hace es coger una imagen y la versión que tú le dices y te la recompila para arquitectura Arch. ¿Cómo hace esto? Pues de una manera bastante, no sé, vamos a coger este mismo. Vale. Si te fijas, esto lo hace de una manera bastante cutre. Estamos cogiendo las imágenes base, ¿vale? Y, vale, o sea, perdona, estoy cogiendo esta imagen base, que esta imagen base ya sé que es una imagen que tiene soporte para Arch 64, y luego me estoy cogiendo la imagen original en arquitectura AMD, ¿vale? Ujú. O sea, mi imagen está empezando en una que sí que tiene soporte para Arch y esta no tiene soporte para Arch, está solo en AMD. ¿Vale? Entonces, por parámetros digo, oye, tráeme la versión 6.2 de Alfresco. Entonces, bueno, aparte de los usuarios y tal, y los grupos, lo que hago directamente es eh, copiarme todo. Claro, Vale, lo eso que es. entiendo es no habéis rebuildeado las librerías a Eso RM64. es. Las habéis Eso construido, es. como entiendo que la Java Virtual Machine se tragará todo, ¿no? Eso es. Da igual Eh, que co- para que esta arquitectura esté compilado y lo movéis de una u otra. Ah, mira, no sabía, se Tal puede cual. hacer esto en Java.
tal cual. O sea, estamos cogiendo todo lo que sería el código fuente compilado, o sea, Ujú. los binarios compilados de Java, y los estamos copiando a esta nueva imagen. Y entonces el Tomcat, que sí que necesitamos que sea Arch, pues ves, por ejemplo, aquí estamos haciendo aquí una guarradilla, ¿no? O sea, lo que el Sí. Tomcat tiene nativo, eso sí que necesita que sea en esa arquitectura. Entonces lo que hago es que me lo guardo primero, luego copio todo lo que necesito y luego lo vuelvo a pegar. Toda Ujú. la parte nativa del Tomcat, Muy, muy curioso, ¿vale? no sabía que se podía hacer así, la verdad. Entonces, entonces casi todas las imágenes, pues las tenemos así. O sea, me cojo la imagen vieja, me empiezo con una imagen que ya sé que es H64, de lo que pueda, en este caso es incluso de Tomcat, y le meto encima pues todo lo que sería nuestro código. Claro. Te iba a preguntar de esto porque nosotros en nuestros casos sí que nos daba muchos problemas ir a RM64, Arch, porque claro, dependes de 50 millones de librerías, sobre todo Python o Go y demás, claro, que ni siquiera están compiladas para ARM, ¿no? Entonces, claro, te iba a preguntar sobre todo cuál era vuestra problemática, pero ya veo que no, no habéis tenido ninguna con Java en este caso, no había caído en esto. Bueno, en nuestro caso, sí que hubo aquí un problema. ¿Ves? Este es el servicio de transformación. Entonces, en el servicio de transformación, nosotros lo que hacemos es que tenemos un software instalado, que es el que Ujú. hace la transformación. Entonces, tenemos LibreOffice, tenemos ImageMagick, tenemos la Exif Tool esta, y luego teníamos este que es el PDFume, que no sé si lo conoces. No, ese no me El, suena. pues PDFume es un proyecto open source también de Google, que lo que te servía era para manipular PDFs. Ujú. Entonces, es realmente difícil el poder compilar esto, no existe, y el poder compilarlo mm, para H64 pues será bastante complicado. Entonces lo que decidimos fue pues hacer un workaround, sin más. Es decir, oye, lo que hacía ¿ves? O sea, lo que hacía el Alfresco PDF Render, ahora lo va a hacer esto. Ujú. Hemos encontrado un comando alternativo a lo que hacía ese programa, porque nosotros evidentemente no usábamos el programa completo, usábamos una función específica que nos servía para un caso concreto. Entonces, es un workaround feo, pero funciona. Pero eficaz. Y he visto que usáis muchas herramientas de Linux, LibreOffice y Magic Key, ¿no? Por ejemplo, a mí me había tocado usarlas en mi época en Linuxero para lo típico, intercambiar formatos, o en el LibreOffice para generar PDFs o OCR, creo que también tenía capacidades, ¿no? Vale, Eso es. entonces, pues muy curioso. ¿Y todas estas no están nativamente en ARM o en este caso No, no? esta sí. La única que no teníamos en Arch era la de esta, Ah, la vale, del el PDFume. PDF, vale, vale. Y el resto sí que las hemos instalado directamente porque sí que estaban en repositorios por ahí y tal. Ujú. También tienes que tener en cuenta que esta es la solución para versiones viejas, Vale. ¿vale? Entonces, a ver, aquí pues somos un poco más laxos, claro, porque aquí lo que quieres es desarrollar y probar y tal. Sí, En las entendemos que esto es versiones, legacy y ya iréis eso a es, tirarlo, decomisarlo, ¿no? Como se suele decir. eso es, eso es. Entonces, en el de verdad, digamos que se hace de otra manera. Y Ujú. luego, por ejemplo, tenemos también algunas aplicaciones, esto sería, por ejemplo, para las aplicaciones de usuario. Aquí tenemos una aplicación en Angular. Sí, ya lo sé, deberíamos haber usado React en su día. Bien, elegimos Angular. Sí, Elegimos Angular en su día. Entonces aquí lo que tenemos es una aplicación en Angular y que después es exactamente lo mismo. O sea, simplemente partimos de una base que sabemos que ya tiene soporte para la arquitectura, nos ujú. cogemos el compilado del otro lado y lo pegamos. Y ya está. Entonces la política es más o menos la misma para todo. Vale, entendido. Bueno, en este caso era más fácil, ¿no? Cogéis los estáticos Sí, y claro, en este no, caso son no, estáticos no y os es, daba es mucha guerra más, esto. es más sencillo, pero bueno. Entonces lo que te digo, esto, y vemos o sea, esto lo que hace, a ver, claro, no tengo ninguno corriendo. Iba a enseñarte el Docker Desktop, luego lo veremos corriendo, sí. Esto lo que hace es que en tu repositorio local lo que te metes exactamente el mismo nombre que tú esperas.
si tú en tu Docker Compose, teníamos por ahí un Docker Compose antes, ¿no? Si tú en tu Docker Compose estás tirando de esta imagen, ¿vale? De alfresco barra alfresco Ujú. services 207, lo que hace este script es que en tu repositorio local mete una imagen con ese nombre compilada para 64. Con lo cual, como Docker siempre mira primero si en tu repositorio local existe, ya no la baja. Vale. Esto usan los manifiestos, ¿no? De estos de Docker, que además yo me entendí que no sabía que existía hasta que me pasó descargar la imagen en los M1 y decir, oye, anda, que no está la arquitectura, pero sí que le podías forzar luego a que leyera el manifiesto de las otras arquitecturas, ¿no? Ujú. Eso es. Entonces, ya te digo, simplemente con este truco de andar por casa, No, pues es una solución elegante, quiero decir, de estas ingeniosas. Igual no lo más ortodoxo, pero de las elegantes ingeniosas. es que el problema también si no has trabajado con Java, pero bueno, el problema de Maven es que una vez que has hecho una release, ya no lo puedes volver a hacer. Ujú. O sea, no le puedes decir, vuélveme a hacer una release. No existe ese concepto. Y no se sobrescribe. Tienes el snapshot para, ¿no? Para versionado o para No, eso tampoco. es. Pero tú no puedes decir, vuelve a generar otra vez la versión 2.1.3. Ujú. La puedes, pero es complicado, Vale. ¿vale? No es sencillo, o sea, y eso sí que requiere intervención manual y tal. Entonces, nos planteamos el volver a regenerar las imágenes y tal, y aparte que claro, habría que ir a la versión de código. Si estamos ahora en la 7.4, habría que ir a la 6.2, meter los cambios en esa 6.2 para construir el multiarquitectura, generar una nueva versión con el multiarquitectura y tal, y ir haciendo eso, pues eso, tenemos desde la 5.2, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, o sea, y entonces dijimos al La- final, oye, no merece la pena. Habéis hecho retrocompatibilidad completa, ¿no? Habéis cogido todos los dockers que tuvierais prearchivados. Eso Además, es. algo que me gusta también de Docker, aparte de Git, ¿no? Que en Git tú puedes también, vas guardando el historial. Pero claro, en Docker si etiquetas las releases, ¿no? Como código construido satisfactoriamente, es más fácil tener el versionado siempre disponible, ¿no? Un poco como lo que veía con Iván Pedrazas, ¿no? La parte de incluso gestionar volúmenes o gestionar file systems o pequeños file systems con lo que era OCI, Eso, ¿no? Que eso eso le me encanta parece. a Iván, sí. Mm. Pero, o sea, a ver, a mí le encanta y es útil, pero, pero bueno, no sé, a mí me parece un poco atrevido, ¿no? Lo de meter los volúmenes también. Pero bueno, Bueno, eh, como todo es según a quién, cuando te toque, igual para ti es útil en según qué momento dado, ¿no? O en otros no. Pero bueno, porque de esto sí que te pueden decir, aprovechando que saca el tema, claro, vosotros guardáis, ya no guardáis en volumen, o no habéis guardado nunca en volúmenes por tema de rendimiento o eficiencia, ¿no? O igual sí que tenéis algunos casos en los que sí. Claro, los backups los gestionáis directamente o desde los volúmenes de contenedor, ya sea Docker, Kubernetes, o tenéis herramientas externas que se encargan de todo esto. Aprovechando el tema, ¿eh? Que ya que lo hemos sacado. claro, es que esto otra vez, esto depende, depende. Igual podemos pasar ya o sea, claro, nosotros soportamos muchos despliegues, Ujú. tipos de despliegue. O sea, on-premise, Ansible, Docker Compose, Kubernetes. Entonces, en cada uno el backup es diferente. ¿Qué recomiendo yo cuando usas Docker Compose y que mucha gente no lo recomienda? Para mí es tener un volumen local, ¿vale? No un volumen de Docker, Ujú. sino un volumen local. Un Porque al montaje, ¿no? final, Que de host al contenedor. eso es. Al final tú tienes ahí tu carpeta y ya tú sabrás. Ujú. Ya aplica el backup que quieras o lo que quieras. Pero al final es una carpeta normal en tu equipo, con un rsync te puedes apañar. O sea, no necesitas hacer grandes cosas. Para otro tipo de despliegues, para otro tipo de tal, pues las herramientas propias de cada tipo de despliegue, ¿no? Pero lo que te iba a decir, en Kubernetes sí que empleamos volúmenes. Lo que no empleamos volúmenes es específicamente con el servicio de búsqueda, ¿vale? Vale. Pero con el resto sí. Con el resto tenemos los client volumes y, Ujú. digamos, lo tradicional. Pero si quieres, ¿vale? Lo que podemos hacer
es ver un poco los diferentes tipos de despliegue, además de Docker, que soportamos, Vale, sí, ¿vale? es interesante, sí. Eso es, para que entiendas un poco la problemática de todo lo que tenemos que soportar. Eh, bueno, entonces, claro, podemos empezar. Esto de que nosotros llamamos instalar con zip, es que nosotros te damos un zip y tú te instalas todo. Claro, esto en el pasado era que te dábamos un zip con dos aplicaciones WAR y tal, y tú te montabas el Tomcat y desplegabas. Claro, ahora en el zip pues te vendrá aplicaciones Tomcat, te vendrá el servicio de búsqueda, que será un Spring Boot, te vendrán tres o cuatro del servicio de transformación, que serán unos hashs de Spring Boot. O sea, te vendrán muchas piezas diferentes que luego tú tienes que instalar con sus dependencias, Ujú. ¿vale? No sé si hay aquí un... A ver. Bueno, pues estas serían las instrucciones de instalación. Parte de las instrucciones de instalación, y esto solo la parte de Tomcat, ¿vale? Hay guías de instalar hoy en día al fresco a partir de estos entregables que nosotros damos, que tienen como 30 páginas de pasos técnicos que tienes que dar. Entonces, mm, Pero es la vale, más pues intuitiva, ¿no? Digamos, o la más práctica. lo, lo- lo seguimos soportando. ¿Por qué? Porque hay clientes que lo hacen así. ¿Cómo hacen esta gente los backups? Pues como pueden, ¿no? Sí, eso ya os las traéis, ¿no? Claro, es un poco lo que digo. Nosotros damos el producto, damos las herramientas. Pero luego, por ejemplo, monitorizar la base de datos. Claro, Alfresco soporta Postgres, soporta MySQL, soporta SQL Server, Oracle. Entiendo, ¿Cómo tenéis mantienes esto tu base? modelizado, ¿no? Dentro de lo que es Spring Boot, entiendo, y Claro, os da igual el el- el- motor en sí por debajo. eso es. O sea, sí que es cierto que tenemos especializaciones para, por ejemplo, para cada tipo de motor de base de datos, Ujú. porque hay determinadas cosas que sabemos que se hacen mejor, pero el cómo mantengas tú la base de datos, o los backups que hagas en base de datos, o las Pues, vale. optimizaciones, o el mantenimiento que le hagas, pues ahí ya no entramos demasiado. Vale. Entonces, una vez que vimos que esto del zip se nos había ido de las manos, lo que hicimos también fue utilizar Ansible. Ujú. Entonces, tenemos también por aquí, déjamelo encontrar, Así el vos entiendo sin proyecto. contenedores, para coger un Linux, plataformarlo. Eso es, Vale. eso es. Entonces, también si queréis, pues tenéis aquí eso es, el Ansible Deployment, que esto es lo que hace, pues es lo que he dicho. O sea, directamente con un playbook lo mete en un host o en varios Ujú. los diferentes servicios de Alfresco. Incluso igual hay algún dibujo más bonito por aquí. Vamos a verlo. Ah, bueno, no son muy bonitos los dibujos, pero en fin. Pero bueno, son Pero prácticos, vamos, ¿no? sí, sí, lo que hace es lo que te digo. O sea, tú le dices, mira, quiero instalar en este host o quiero instalar Ujú. en esta colección de host y tal. Y lo que hace, pues, tiene toda la configuración a partir de los tips metida dentro. Y lo que Ujú. hace es aplicártelo. O sea, esto es como una automatización de la instalación con zips. Sí, Apa- entiendo apa- que instalará el Java que requiráis. Entiendo que soportaréis X sistemas operativos también. No creo que Eso os es. tenéis un poco agotado, ¿no? Y aparte de ahí, pues meterá con los Maven esos que nos han enseñado antes, con los POM, perdón, unas u otras librerías, ¿no? Según lo que quieras desplegar. Eso es. Está viendo las versiones que soportamos ahora, pero bueno, están por ahí, sí, pero soportamos pues eso, un conjunto de... Y de hecho no soportamos todas las versiones, tampoco de producto. ¿Vale? Esta es la Y tabla que aquí estaba tenéis por ahí. compatibilidad. Vale. Eso es. Ujú. Entonces esta es otra alternativa que tienes. Decir, vale, pues todavía no estoy en contenedores, no quiero ir a contenedores, pero instalar con el zip es una locura. ¿Vale? Esta es, por cierto, la página de documentación oficial de Alfresco, Ujú. docs.alfresco.com, que bueno, hay aquí un montón de contenido. Esta página lleva viviendo un montón de años. Entonces tienes aquí, cuando se Versionado. aburren, cuando se aburren quitan una versión, pero bueno. Vale, y lo siguiente que tenemos ya pues es instalar utilizando container. Y aquí es donde vamos ya o bien a Docker Compose, ¿vale? O instalar, bueno, usando Helm, ¿vale? Instalar
en Kubernetes. Ujú. Entonces, para Kubernetes también, si quieres, pues estos son los servicios que hemos ido viendo antes, ¿vale? Si te acuerdas, teníamos el repositorio, que es el Alfresco Entonces, Content Services, tenemos la base de datos, que aquí lo han pintado como un PostgreSQL, tenemos el servicio de búsqueda, el Alfresco Search Services, tenemos el servicio de transformación, que este está desplegado pues con más componentes. O sea, esta capa puede ser central sería el el que... all-in-one o cada uno Eso de los es, pods individuales. eso es. Y luego por encima pues tenemos las aplicaciones de usuario y el controlador de ingreso. Bueno, esto es un despliegue sencillo también, Ujú. pero más o menos es la equivalencia, ¿no? Al despliegue. Entonces simplemente con las plantillas de Helm, lo he traducido por plantilla, pero bueno, eh, pues puedes poder desplegar. Y luego tenemos también, o sea, nosotros trabajamos, en Alfredo se trabaja especialmente con Amazon. Hacemos varias cosas con Amazon. Entonces tenemos una versión específica para poder desplegarlo en Amazon. Entiendo que ¿Vale? usáis solo Ad Balancer, sus cositas ya preparado para su Eso es. correcto funcionamiento. Y Vale. el EKS, que Ujú. sería la infraestructura de Amazon para usar Kubernetes. ¿Vale? Entonces, lo que te decía, nosotros lo que te damos son las herramientas para que tú puedas instalar y para que tú pues, lo puedas usar, pero en lo que haces tú con nuestro producto, a nivel, pues lo decíamos, de mantenimiento, de backup, de monitorización incluso, sí que tenemos conexión con Prometheus, Grafana y estas cosas, pero, por ejemplo, el Prometheus y el Grafana y tal no lo suministramos. Si tú lo Ujú. quieres enchufar, lo enchufas. Si dejáis vuestro API no, o tendréis ciertos conectores genéricos y Eso es. vale. Entonces, un detalle guay que creo que es de esta documentación, o que a mí me gusta, es que esta documentación también es un proyecto JIT. Ujú. Es Markdown, entiendo, Entonces, renderizado. es con Jekyll, sí. Ah, con Con Jekyll, vale, Jekyll vale. y... Entonces, entonces, cuando tú vienes aquí a una página y encuentras algo que no te gusta, Ujú, pues tú puedes realmente hacer una pull request. ujú. Entonces, Qué guay. haces un comentario y tal, y eso puede acabar en la documentación. Sí, luego se dispara el pipeline, reconstruirá, ¿no? Entiendo. Eso es. Yo soy muy fan de estas páginas, sobre todo me probé mucho la de Hugo, viendo la de Kubernetes, que también usa Hugo por debajo, que al fin y al cabo son Sí, similares en es cuanto a Herman. renderizo Markdown y ya está. Y a mí me gusta mucho el concepto, sobre todo para que los equipos contribuyan o que puedan colaborar. Pero bueno, no todo el mundo es muy fan del Markdown, ¿eh? Que al final también tiene sus cosas malas. Yo, otra de las cosas que hago, aparte de trabajar aquí en Highland, es que Ujú, doy clases en la universidad, ujú, en la universidad de mi ciudad, aquí en Zaragoza, y todas mis transparencias, absolutamente todas, las hago con Markdown, ujú. porque Eso me sí es que me mucho parece más curioso, cómodo. hacer slides en Markdown. ¿Cómo la renderizas Pero luego? sí, luego utilizo ¿cómo se llama? El MARP. El MARP es un plugin Ah, se ha trabajado en el Visual Studio Code, ujú, con el plugin este del MARP. Y claro, yo voy escribiendo porque tengo que escribir fórmulas matemáticas, tengo que escribir cosas que en Markdown es mucho más cómodo sí. Ujú. escribirlas. Y además así, o sea, yo sobre todo con lo que no puedo de hacerlo en otro tipo de medios, es que no tiene realmente un control de versiones. Ya. No, Si, lo de si la tenerlo en genero... Git está muy bien a mí. Sobre todo la parte de diagramas que hice un vídeo hace nada, Ah, sí, también viendo. sí, Y sí, sí. lo que me gusta de esos enfoques de Mermaiz o Marmap o todos estos de tenerlo en el repo. Y oye, te lo comparto, aquí lo tienes como código y lo puedes leer, porque un PowerPoint pues no lo puedes meter en un repo de... Bueno, lo puedes meter en un repo de Git, pero bueno, pierde un poco la Y, y, legibilidad, ¿no? y, y sobre todo lo puedes comparar y puedes ver qué cambios has hecho y qué cambios no has Ujú. hecho y tal. Lo del diagramador, nosotros todo esto que ves, esto está hecho con Plant UML, que no sé si Tanto lo meme. conoces. Sí, sí, sí. Es, el concepto es similar, pero este está más orientado a este tipo de diagramas. Bueno, y este sí que tiene un programa muy completo que te deja arrastrarlo todo. Sí, Es más usable que igual un Mermaid, ¿no? No todo esto. sí, lo que es que al final te acostumbras y lo haces en text. Sí. Solo quieres el renderizado para los documentos y tal. Vale, pues eso, esto era un poco para ver que además de los contenedores, como el producto tiene una historia, pues también tiene que soportar
otros tipos de despliegues. Eh, vale. Después de esto, una vez que hemos visto, creo que se ha entendido, pues que tenemos un producto que tiene una serie de imágenes Docker que se pueden desplegar de muchas maneras diferentes. Ahora lo que quiero es que tú como desarrollador o incluso tú como cliente seas capaz de evaluar mi producto. Ujú. Si es community, quiero que lo puedas usar, lo puedas integrar, lo puedas tal. Si eres un usuario final, quiero que tengas una manera de poder probarlo. Obviamente a un cliente no voy a decir que no instale estamos hablando de gente que llega al producto, ¿no? Pero incluso gente experimentada, si le dices que no instale con zip, va a decir, sí, también merece la pena el esfuerzo. Entonces, zip descartado, Ansible tiene una barrera de entrada alta Ujú. también. Kubernetes también tiene una barrera de entrada alta. Entonces, lo que nos queda para este tipo de gente es Docker Compose, que es lo más, digamos, lo más accesible para la gente. Claro, ¿cuál es el problema del Docker Compose? Eh, en este proyecto que tenemos en el ACS Deployment, ACS es Alfresco Content Services, que digamos que es como un sobrenombre para Alfresco, ¿vale? Pues en este proyecto, nosotros lo que hacemos es que te proponemos diferentes Docker Compose para las diferentes versiones. Entonces esto pues podría parecer fácil, ¿vale? Porque tú te coges este Docker Compose y lo lanzas en tu equipo y debería funcionar. Eh, ¿Qué es lo que hemos notado nosotros? Bueno, pues que esto le funciona a alguna gente. Porque claro, si te fijas aquí, tenemos Alfresco. Venga, el servicio de Alfresco, de repositorio, 2 La gigas. memoria. Guay. Por ejemplo, ¿no? El servicio de transformación, medio giga más. 1,5 giga más. Otro medio giga por aquí y tal. Al final, para correr un Alfresco base, te vas a 10 gigas. Ahora vete tú a explicarle a alguien que no conoce Docker, que se vaya a los recursos de Docker y Ya. que me aumente la memoria, ¿no? En Windows. Que se está utilizando el sistema este del Windows Subsystem Linux. Que si lo está utilizando, entonces que se vaya a un ficherito, ¿eh? Que, que reinicie y que allí ya tal. Entonces, claro, descubrimos pues que esto que era muy duro para la gente para probarlo. Entonces, nuestra primera intención fue intentar que este proceso fuese más entendible para la gente, ¿no? Al Ujú. menos. Entonces, lo primero que hicimos fue este Alfresco Docker Installer. Este Alfresco Docker Installer al final es un generador Geoman. ¿Sabes? ¿Conoces Geoman? ¿Ya has dicho Yammer o cómo? No, perdona, Geoman. Ah, Geoman. Geoman. De oídas, pero eh, no trabajo con él. bueno, esto al final es un módulo de Node que lo que te permite es gestionar preguntas y respuestas. ¿No? Entonces, si lo vemos, Vale, tipo vamos a verlo. interactivo terminal, quieres decir, ¿no? Eso es Vale, un terminal interactivo. vale, vale. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Vamos a hacer bueno, vamos a llamarlo idioma, ¿por qué no? Yo uso NVM para controlar diferentes versiones de Node que tengo instaladas, ¿vale? Entonces, le digo al Fresco Docker Installer, que es este proyecto que hemos visto. Entonces, este proyecto, con preguntas, ya me va orientando a la configuración que quiero. ¿Qué versión de Alfresco quieres instalar? Pues mira, pues la 7.4. ¿Estás utilizando un equipo? ¿Sí o no? Bueno. ¿Cuántos gigabytes de RAM quieres usar? Aquí ya te estoy diciendo, oye, ojo porque tienes que tener estos, ¿no? Ujú. Vale. Incluso aquí lo que ofrecemos también, por ejemplo, es configuraciones avanzadas. No es que yo lo quiero que esté detrás de un HTTPS, ¿no? De un TLS. Ujú. El nombre de tu servidor, pues si lo quieres colocar en un servidor externo y no en tu máquina de desarrollo. Esto es muy importante también, la contraseña de administrador. Sin O sea, duda. uno de las cosas que puedes encontrar por ahí bastante a menudo es que si ves un servidor de Alfresco, prueba con admin en Internet. Tú ves un servidor de Alfresco en Internet, tú pones admin y en el 90% de los casos va a ser dentro. Ujú. ¿Por qué? Porque la contraseña por defecto la gente no la cambia. Ya. Es que al final hay cosas que, bueno, lo que me ha tocado ver ya al final, que el servicio te pone una aleatoria y te la devuelve por el terminal y te dice, oye, guárdatela, que la vas a usar.
El es problema una es que pasa lo mejor. contrario, que el usuario nunca se la guarda. Oye, pero ¿qué contraseña está? ¿Cómo la puedo consultar? ¿Cómo se cambia? Uf, casi es peor, la verdad, Y pero es que luego, claro, luego el problema en este producto y en muchos otros, la contraseña se guarda haseada en base de claro. datos. Entonces, eres incapaz de saber qué contraseña era. O sea, Ujú. si la has Sí, perdido, la tienes que cambiar en base de datos. No, no te queda otra. sí, al final muchos, es que eso me ha recordado del NPM, del Node Proxy Manager, que siempre me confundo Mm. con el de Node. Pues lo mismo, siempre se pierden las contraseñas, pues si, bueno, al final lo que tienes que hacer, tienes un script ya directamente para que ya te ayuda a aplastar la contraseña de base de datos y ya te la pasa haseada, porque es que al final los usuarios somos lo peor, al final, con todo el No, cariño. pero sí. Sí, el problema son las contraseñas. Las Sí, contraseñas también, son mal invento, pero bueno. Bueno, pero pues le mal puedes cambiar la necesario. contraseña. La verdad que sí, pero bueno. A ver si nos inventamos algo mejor. Le puedes cambiar y te sugiero que cambie la contraseña de usuario. Puedes ponerle un puerto por el que quieres Ujú, acceder a los servicios. Aquí puedes instalar servicios extra, por ejemplo, si quieres instalar el FTP, si quieres instalar aquí la versión Community solo soporta las bases de datos Community, o sea, ujú. PostgreSQL Sí, y MariaDB. Y la versión Enterprise pues soporta también Oracle o SQL Server, las bases de datos comerciales, sí, ¿vale? el pago con el pago, Eso. las de pago con las de pago, perdón. Sí, exacto. Bueno, y más, digamos, más Ujú, detalles, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de detalles que tú le metes, aquí podemos seleccionar también diferentes add-ons. Con esto lo que hace es que te genera ya la configuración de Docker Compose, ¿vale? Con ujú. todas las opciones que has elegido, te lo genera, ya directamente tú lanzas y a funcionar. Ah, muy curioso, además. Entonces, Con la configuración del Nginx también, para que el juego, todo está muy interesante. eso es. Y incluso sobreescribiendo, extendiendo algunas imágenes por defecto de Docker, pues para aplicar alguna configuración, para aplicar algún módulo, para este tipo de cosas, ¿vale? Ujú. O sea, no, esto es aplicar configuración, pero esto, por ejemplo, sí que es extender la imagen por defecto, supongo que será para aplicar algo y está lo mismo. Entonces, toda esa complejidad, digamos que te la elimina. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que tener instalado Node. Tengo que Ya. tener instalado, claro, el Geoman, tengo que tener instalado el Docker, tiene que ser de la versión que toca y tal. Entonces, al final, volvemos a tener una Siempre barrera necesitas de entrada. una chispa inicial, ¿no? Necesitas algo con lo que lanzar el proceso, pipeline, lo que sea. Eso es. Mm. Entonces, como la gente nos apañaba con esto de instalarse el Node y el Geoman y tal, dijimos, bueno, pues siguiente evolución. Vamos a la siguiente evolución, que esto va a ser mucho mejor. Entonces, tenemos el Alfresco Installer. ¿Qué te imaginas que pueda ser el Alfresco Installer? No sé si tiene que ver ya con la extensión de Docker o simplemente es un contenedor con No, lo que tiene, que montas el socket de Docker y te lo... No, entiendo que van por el estilo. tal cual. Montáis el No, socket no te, y, no, y lanzáis los no contenedores te- vosotros configurados ya, ¿no? o sea, no te montes el Node, que ya está aquí dentro, ¿vale? Entonces, directamente tú no te tienes que instalar nada más que Docker, ¿vale? Ujú. Y esto pues te hace exactamente lo mismo. O sea, lo que consigues es exactamente lo mismo con las preguntas y con todo, pero lo único que tienes que tener instalado es Docker, Vale. ¿vale? Con lo cual eliminamos otro requisito. ¿Qué es lo que ocurre? Que aun con esto, claro, pues seguimos teniendo problemas. Problemas de que no tengo suficiente memoria, problemas de que los volúmenes, por ejemplo, sabes que, que los volúmenes funcionan diferente en Windows que en Linux que en Mac. O sea, Sí. lo de los permisos y los volúmenes es un Cristo en las tres plataformas. Ujú. Los que no son, o Los que no sea, son del Docker, claro. Docker sí que lo ha unificado lo- ahora con todo Virtual Machines por debajo, pero claro. eso, eso es. Pero claro, si deciden, no, pues voy a montarme volúmenes en local porque pues, es una opción que dábamos, ¿no? Y que la hemos dado Ujú. tradicionalmente y que la queríamos seguir dando. Pues mogollón de problemas, bueno. Entonces dijimos, bueno, pues no sé, vamos a mirar algo más, ¿no? Algo más podremos hacer con ellos. Y entonces allí es donde sí que llegamos ya al concepto de la Alfresco Docker Extension. Que no sé si has programado alguna extensión de estas.
No, sé que hay que montar un pequeño servidor Node, ¿no? Si no recuerdo mal, y por lo menos de cada frontend. Y, Vamos a ver primero si quieres cómo funciona y luego y vemos las tripas, vi ¿vale? la vuestra, ahí sí que vi lo de los 10 gigas de RAM, que me saltaba el aviso ya directamente. Oye, que solo tienes 7 reservados. Tuve que cerrar unas cosillas para montarla. Y dije, mira qué majos. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos aquí las extensiones. eh, vale, en nuestro caso tenemos que tener habilitado esto, lo queremos solucionar en las siguientes versiones, pero si no, no nos rula. Y nuestra extensión está ya en el marketplace directamente. O sea, tú si Ujú, vienes aquí y buscas al fresco, supongo que, ¿ves? Te la encontrarás. Entonces aquí en el marketplace, pues ya tienes tus ujú. pantallazos y una serie de ayuda y tal. Vale, entonces aquí lo que hacemos es simplificar al máximo el despegue al fresco. O sea, quiero despegar al fresco, ¿vale? Pues dale al botón. Ya está. Entonces, esto internamente lo que está haciendo es descargar las imágenes Docker de acuerdo a tu arquitectura. O sea, ha detectado que mi arquitectura es una ARCH 64, entonces está yendo a por las imágenes ARCH 64 de mi arquitectura. Y una vez que las tiene todas descargadas, lo que está haciendo es arrancar los diferentes servicios. Y está comprobando si ese servicio ha arrancado bien o ha arrancado mal. En caso de que arranque mal por algún motivo, o en tu caso, que no tienes la memoria suficiente, pues te sale un cartelito y te dice, oye, que no tienes memoria suficiente. Ujú. Oye, no, que este servicio le ha pasado lo que sea. Y además te da, digamos, un acceso, si quieres, más técnico a cada uno de los contenedores, ¿vale? Y una vez que esto ya está arrancado, te digo, vale, esto ya está arrancado, le das aquí y ya puedes entrar directamente al fresco, ¿vale? Con lo cual, un botón simple y sencillo. Sí que es una aplicación de usuario de Alfresco, ¿vale? Esto sería, digamos, la aplicación de usuario por defecto de Alfresco, que no la habíamos visto hasta ahora. Bueno. No, lo que es Y para despliegue, la verdad que me parece súper curioso. Lo que sí que. Eso es lo que te iba a comentar. Al fin y al cabo, esto, Docker Desktop, me encantan las extensiones y muchas de ellas pues, son aplicaciones que se han desplegado siempre en un servidor. Al usuario final, ¿qué decir? ¿De qué le sirve al usuario final? ¿No? Un poco que tú le despliegues esto en su equipo. A no sé que sea un servidor. No sé si entiendes por dónde voy. ¿Lo no, o enfocáis sea, a un punto? Sí. nuestro objetivo, ¿vale? Es un poco cubrir todos los diferentes Ujú, públicos que pueda tener el producto. ujú, Entonces, esto orientado a un público que realmente no tiene ningún conocimiento ni de Docker, ni de Alfresco, ni de nada. Yo quiero, por ejemplo, tú dices, es que no sé qué hace Alfresco. Pues la manera más sencilla que sí, tienes para probar, ¿no? es instalarte esta extensión, darle al run y abrir el navegador. Sí. No, Pues te sí, cuesta perdón. nada. No, 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 por eso digo, es limitar las barreras de entrada al producto. Ujú. Que tú seas capaz de evaluar el producto. O sea, tiene uno esto muy restringido. No, la verdad que está muy bien. ¿Valoráis en un futuro? Porque imagínate si le dais esta sencillez de hacerlo en vuestro local, pero que lo montara en un servidor remoto, por ejemplo. Sí, estamos trabajando en esto también, Ujú, en la parte de Ansible, ¿vale? ujú, Entonces, eso está en desarrollo todavía. La idea es que tú a través de Ansible seas capaz de decir, oye, desplégame al fresco en AWS ujú. o en Google Cloud o en cualquier proveedor de cloud, ¿vale? Y desplégamelo mm, con esta configuración y tal. No será el botón, Pero porque esto casi. del botón es muy mágico, pero bueno, sí, es algo en lo que estamos trabajando también. Y luego lo bueno también es que cuando tú le das al stop, esto lo que hace es que te elimina los containers, los volúmenes y todo. Vale. Que esto también es algo que a la gente le da mucho cringe, que cuando lo para, de repente su equipo pues tiene no sé cuánto disco duro menos y, Sí, y todo sí. este tipo de cosas. Siempre asusta ver lo mismo, estos stats que pusieron en Docker abajo, que ves siempre te está gastando 10 gigas de RAM por todos lados, que siempre da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, y muchas veces será cacheada, ¿no? Ni siquiera la estará gastando. O tener las imágenes local, gente las está borrando continuamente. A ver, vas a morirte por cachear 5 gigas en disco para las siguientes descargas, ¿no? Pero bueno. Oye, la verdad Claro. que Entonces, tenéis, la verdad que al final lo que dices, tenéis todas las opciones. Yo pocas empresas he conocido que tengan, al final lo normal es tengo el Compose, tengo el chat de Gel y ya está, no suelen pasar de ahí. nosotros lo que te digo, claro, por historia hemos tenido que ir haciendo todo esto. Entonces,
por ejemplo, la extensión esta de Docker, que es lo Ujú, último que hemos hecho, es un poco más experimental. O sea, esta al final la he hecho yo con un compañero que él directamente es un product manager. ujú. No es ni del equipo de ingeniería. Pero bueno, dice, bueno, pues vamos a hacer esto, lo evaluamos y si funciona se lo pasamos a ingeniería. Y más de puro, O sí, sea, como, como es una, comentabas es de... una, Sí. es una de mis labores también, es decir, oye, tenéis esto que funciona, ¿vale? Entonces ahora, si os gusta y tal, pues lo metéis al producto y si no, pues Ujú. ahí se queda. Entonces, una extensión de Docker, si quieres, la vemos un poco para la gente que no conozca extensiones. Sí, por favor, porque yo solo he Eh, visto la de ejemplo esta que ponen de base y tampoco la entendí muy bien. o sea, tú simplemente tienes aquí el Docker file, porque al final es una imagen Docker. Ujú, O sea, tú cuando generas una extensión, eso es una imagen Docker. Entonces, en mi caso, o en nuestro caso, como solo tenemos el UI, porque simplemente lo que estamos haciendo es ujú. enseñarte cosas y tal, y luego estamos llamando al cliente Docker para que haga cosas, solo necesito esto, ¿vale? Si tuvieses algo de backend, pues necesitarías también meterle algo de backend, Go o lo que quisieses, ¿vale? Entonces aquí En simplemente lo que cualquier caso, hacemos es, perdona, un matiz. Solo sí, puedes desplegar una imagen a la vez, no puedes desplegar sí, múltiples. Vale. eso es solo una, pero puede ser multilayer, le Sí. puedes meter varias cosas. Entonces, en la imagen simplemente lo que tenemos, pues todas esas pantallitas y toda esa información que había, viene en la imagen, ¿vale? O sea, todo lo que hemos visto en el marketplace, eh, que te lo encontraré en algún momento. O sea, toda esta información que hemos visto aquí, ¿vale? De la versión, de las descripciones y tal, todo esto lo metes como etiquetas directamente de la imagen, ¿vale? ¿Ves que Ujú, está toda la información que aparece allí? Y luego simplemente, pues nada, pones el Docker Compose, que es básicamente la imagen, pones el icono y en nuestro caso lo que metemos es el UI, ¿vale? El UI en este caso está hecho en React. ujú. O sea, al final esto ellos dicen que se puede hacer esto es una aplicación de React. Ellos Vale. dicen que se puede hacer de diferentes formas. Mi experiencia es a lo mejor con React. Porque sí, ellos ponen Node en general, pero Sí, por... pero la API está preparada para React. Entonces, Vale, React no sé si conoces, muy poquito. pero bueno, yo no, esta es mi primera aplicación en React que he hecho en mi vida. Entonces, no, no quiero que la gente lo tome como ejemplo, Bueno, la pero, tuya es tu primera, yo tampoco soy experto, aquí podemos dejarlo, dejarlo pasar todo lo que hay. pero bueno, Vale. básicamente, pues tú tienes unos tags, Ujú. que estos son unos componentes, Sí. pero la parte diferencial, digamos, de Docker respecto a esto es, ¿serán los servicios? No, esto es lógica interna. Es que ellos te ofrecen un cliente, que lo encontraré, el helper será. Sí. Ellos lo que te ofrecen es este cliente Ajá. para que tú puedas acceder a Docker. Vale. Entonces, aparte de tu aplicación en React, que es una aplicación React normal, solo que con sus estilos y tal, para que aparezca igual que todas las demás, tú tienes acceso al cliente Docker. Entonces, por ejemplo, yo cuando le doy al botón, pues por ejemplo, puedo listar los containers. Ujú. Cuando le Entiendo. daba al botón y quería hacer la lista de containers, pues yo internamente estaba llamando al cliente de Docker y le estaba pidiendo la lista de containers. O cuando quiero pues desplegar uno o tal, pues o Sí, cuando los lo quiero parar, ejecutas, ¿no? vale. Pues Vale. stop, RM, PS, te suena, ¿no? Sí, es que justo te iba a preguntar más justo, cómo os comunicabais con el socket, ¿no? De Docker. Vale, genial, os dejan ya la apificación desde Node, desde Eso es. TypeScript o JavaScript. Y vale, es muy curioso porque yo pensaba que por debajo igual se hacía un Docker Run con el socket montado, que entiendo que algo hará así por debajo, no sé muy bien cómo Es, irá, es- es pero posible. es totalmente abstracto al usuario, ¿vale? Yo pensaba, te iba a preguntar justo, oye, ¿cómo lo lanzabas? Pero no lo controlas Sí, tú sí. el lanzamiento. Sí, sí, o Vale. sea, ya te digo. Sí. Sí que es cierto ¿ves? Aquí hay un problemita,
Ujú. Y es que todos los containers que tú lanzas, los lanza como hijos de este container. Entonces, esto es una, ¿ves? Sí, Extension System Container. Esto es una claro, limitación el que usuario no los nosotros ve tenemos. porque es un contenido de una extensión, o sea, lo declara como un compose, ¿no? Tú lo ves así agrupado sobre el... Sí, vale. Que eso me daba Pero mucha ves, manía al principio, ver los contenedores de las extensiones hasta que pusieron ese botoncito. Pero bueno. pues nosotros necesitamos tenerlo activado porque si no, yo ahora si le doy al run, aquí no pasa nada. Y no es que no esté pasando nada, sino es que como los está haciendo como hijos de este de extensión y el de extensión ya no lo estoy viendo, Ah, que tú tampoco pues los listas, tampoco los puedes listar desde el API no, y... o sea, esta API no los ve. Ah, claro, entonces ya no sabéis ni siquiera cuándo están ready. Claro, Vale, entonces, vale, vale. Ahora entiendo vuestra sí. problemática. Yo pensaba simplemente era visual, pero no, es que tampoco lo No, 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 validaríais. no. Y entonces ahora si le das a que los vea, ahora sí ves. Ah, mira, qué bajo. Entonces, eso les abrimos una incidencia y están tratando de solucionarla. O sea, o nos, vamos, no sé si la solucionarán, ¿eh? Pero se lo dijimos que, porque lo que sí que es cierto, lo que tiene Docker, que no sé si has trabajado con ellos alguna vez, es que son súper reactivos. O sea, siempre te están diciendo, oye, ¿y qué has hecho en falta en la extensión? ¿Qué te gustaría? Por favor, ábrenos un ticket, que lo miraremos. Es una filosofía de compañía que creo que está bien. Yo desde que conocí a Iván, bueno, o a gente de su equipo, de Fernando y demás, la verdad que o por vídeos o por hablar por Twitter, por lo que sea, al final lo que dicen, y hasta me han invitado a cosas de la extensión de Renly, por ejemplo, como para dar feedback, y sí que son muy abiertos a eso, a escuchar a la comunidad, obviamente, al final, y a la gente más friki, ¿no? No solo al negocio, también a la gente al Hmm. final que opera en el día a día es la que le interesa, ¿no? Y la verdad que sin duda en eso yo creo que lo hacen muy bien también. Vale, pues yo creo que esto era un poco lo que te quería contar. No sé si a ti te ha quedado algo. Yo creo que ha sido un repaso bastante potente de todos los procesos. No, no tengo así ninguna duda más en concreto. Bueno, no sé si a nivel personal tú dentro de todas estas plataformas y demás tienes algún tipo de favoritismo sobre lo que es Kubernetes, sobre lo que es Docker o comparaciones con herramientas, o te quieres mojar un poco en alguna parte de estas. Yo me mojo siempre a tope. Yo he sido desde que salió súper fan del Docker Compose. Ujú. O sea, yo he llegado a tener despliegues de Docker Compose corriendo muchos años, sin problemas y Ujú. con un nivel de rendimiento adecuado. Mi impresión, evidentemente, Docker Compose no es una bala de plata, no sirve para todos los casos. Pero mi impresión es que hay muchos casos en los que la gente se va a, pues hay que hacerlo Kubernetes, pues venga, Kubernetes, Sí. y te metes en una complejidad y en un gasto y en una, digamos, en un problema que no tenías. O sea, añades un problema que no necesitabas añadirlo. Ujú. Porque, Kubernetes al principio es muy bonito, ¿no? Lo que es tal como se vende, pero luego entras en una capa de lo que es una plataforma, que luego tienes que añadir la monitorización, no sé cuánto, tienes que añadirle 200 servicios más agregados y la verdad que no es fácil de entrada, tiene una curva de aprendizaje brutal. Y, joder, cuando dices esto, a mí me encantaría ver o que Docker Swarm hubiera funcionado de una manera mejor, quiero decir, o como una alternativa intermedia a Kubernetes, que a día de hoy me parece que funciona, pero no está tan, no tiene todo el soporte. yo creo que se ha reducido a un nicho muy pequeño de Sí. usuarios. Y lo que es Docker Compose como tal, no tiene una pieza que digas, pues lo puedes desplegar sobre Docker Engine, pero no tienes la capacidad de replicado, ¿no? Que tiene Swan, o no tienes una capacidad de distribución que tiene Kubernetes. Pero bueno, Pero sí, es a lo que voy. O sea, si tú dices, no, es que Docker Compose, ay, no tiene escalabilidad, entonces te estás equivocando. Entonces es que tienes que usar claro, Kubernetes. eso es. Ahora Pero nuestro producto, por ejemplo, que lo que te digo, que lo que queremos es lo que dice la gente y tal, ujú. instalaciones pero incluso empresas, ¿no? Que tú tienes, yo qué sé, 100.000 documentos, que son muchos, o 1 millón de documentos, que son muchísimos, es que no necesitas. O sea, es que no necesitas más. Ya, está claro. Me gustaría ver aún así un servicio gestionado en nube de Compose, de Docker Engine, que le pase el Compose y te lo
y te lo procesara. Francamente, quiero decir, joder, digo, qué sencillo sería, porque luego te montas ECS, ¿no? Para lanzar individualmente o Fargates o cosas así, o te vaya a Kubernetes, y joder, veo como un salto brutal y Ya. para los equipos muchas veces, ¿no? De tener algo muy simple a pasar a Kubernetes que puede ser un dolor hasta que la gente lo entiende. Bueno. Yo creo, no obstante, que puede que estén en algún paso intermedio, porque no sé si has visto que en la última versión de Compose, Ujú. diría que es la 2.20. Yo creo que van por eh, por 3 ya de Compose o no estoy seguro, no, ¿eh? mira, ¿ves? Ah, vale, Yo tengo vale, no, vale. pues en la 2.20 han lanzado la directiva Include, Ujú. que es súper interesante. Tú puedes tener diferentes Compose y luego con el Include estás Ah, incluyendo lo que había en un Compose en otro. ujú. Entonces esta composabilidad, inventémonos esa palabra, creo que es un paso intermedio para hacer algo más. Y como hacerte Porque, o un sea, Jael, ¿no? De que tú dices, bueno, declaro mi producto, bebo los dockers, los compose de cada servicio, ¿no? Algo así. por ejemplo, desde el punto de vista del fresco, puedo decir, mira, es que tengo este compose de Postgres, Ujú. tengo este compose del Transport Service, tengo este compose del Search. Entonces, para eso que hemos visto antes, que era, venga, pues tengo que extender la imagen, tengo que extender no sé qué, y luego tengo que, o sea, al final con el generador de Yeoman tenemos marcas en un Docker Compose, y hay una sección que la quito, que la pongo, que la modifico, que la no sé qué, tengo que generar el Docker Compose, o sea, es complicado. Pero sin embargo, si tú tienes este include, Ujú. incluso lo que decías tú de, no, es que quiero que se me despliegue de una manera automática un compost. Muchas veces no es desplegarlo de manera automática, es componerlo como quieres que se despliegue. Bien. Entonces, vamos a ver cómo va eso, pero a mí me ha gustado. Que va cogiendo forma. Vale. Va cogiendo forma 10 años después. Bueno, no sé más. Ya, bueno, a mí siempre, joder, me molesta porque me encanta Kubernetes como plataforma, pero me encanta la sintaxis de Compose comparado obviamente con lo rebuscada a veces que es la de Kubernetes, que entiendo que tiene una función, un etiquetado muy preciso para cumplir particularidades muy complejas, pero no vamos a engañar, la mayoría de cosas al final o de despliegues son sota caballo rey, mucho de ellos, excepto lo más complejo o si ves tu producto, ¿no? Lo más complejo igual son las variables de entorno que le metes a cada contenedor, no realmente las piezas de despliegue que van con ellas, que al final son contenedores y puntos. Pero bueno. Bueno, pues yo creo un poco hasta aquí. Ujú. Simplemente agradecerte la oportunidad, porque ya ves, también me encanta hablar de mis cosas. Entonces siempre es interesante pues no solo explicar, ¿no? Sino como tú, ¿no? Pues que de gente que no lo ha visto nunca, de repente que lo vea y de anda, y esto, y por qué, y por qué no. Porque muchas veces tú ni siquiera te lo planteas cuando lo estás haciendo. Entonces, bueno, yo soy muy, muy fan de eso y por eso me dedico al open source también. Uno Pasiones, ¿no? de mis principios. Sí, sí, sí. Pues, joder, gracias a ti, obviamente, porque cogerte un día y decir, oye, mira, ven que ya sé que entiendo que igual pues, a ti te puede encantar, ¿no? Pero cogerte 2 horas de tu tiempo para que me lo expliques y demás, pues yo lo agradezco un montón también, porque, joder, a mí, como decías, a mí me encanta sobre todo ver qué hace otra gente, sobre todo porque muchas veces digo, estoy haciendo lo correcto. Para mí en mi mente todo es cojonudo hasta que ves a alguien que dices, hostia, este tío lo hace mucho mejor que yo, o lo hace mucho peor, o lo hace diferente a sus necesidades, ¿no? Y yo creo que es bonito contrastar siempre puntos de No, y, vista co- y de mucha gente coger, distinta. eso es, y a lo mejor coger ideas, decir, esto no lo conocía y a lo mejor Ujú, así tal cual me lo han contado no me cuadra, ujú, pero lo puedo adaptar y puedo hacer otras cosas. Y lo que te digo, y sobre todo el tema de la comunidad. O sea, Highland es una compañía que no es open source ujú, y al principio flipaban muchísimo con la comunidad de Alfresco, por ejemplo, ujú. porque decían, pero de verdad que la gente está contribuyendo gratis al producto, plugins y están resolviendo incidencias y tal. Y nosotros, claro, que sí, ¿no? Cuesta creerlo y luego dentro de la mentalidad, vosotros por suerte tenéis un soporte enterprise, pero a otras organizaciones que son Ya, totalmente sin ánimo de lucro, cuesta a veces explicarle a gente de puro negocio
que le dices, oye, estamos contratando un servicio en el cual no tenemos un soporte enterprise. Para algunas empresas es como impensable, quiero decir, y lo que es la comunidad, pues a veces se infravalora muchas veces, la verdad. Y me ha pasado muchas veces de tener que, joder, pero pero ¿quién me está dando soporte? Digo, joder, que lo están soportando. Kubernetes, por ejemplo, dices, ¿quién me está dando soporte? Dice, bueno, en el caso de Kubernetes, pues tienes las 20 empresas más grandes del mundo dándole soporte a Detrás, sí. Kubernetes. Luego hay proyectos más pequeños en los cuales ya siempre se pone en tela de juicio realmente el soporte, ¿no? Porque no tienes una marca, una empresa como tal. Y ahí es donde yo creo, por ejemplo, Red Hat o empresas de este tipo, ¿no? Que se han hecho un nicho muy potente en la gran corporación, por lo menos. Mm. Y me encanta ver productos como el vuestro que son capaces de ser una empresa que al final necesita ganar dinero como tal, porque eso es ley de vida, pero que es capaz de mantener una versión community, ¿no? Otros Docker No, o muchas del sector. y además lo que te digo, yo eh, lo que me gusta es que tiene una versión community que funciona. Ujú. O sea, realmente la versión community no es de juguete, porque hay algunas, desgraciadamente, hay algunos productos open source que la versión community no me sirve para nada. Y con Alfresco al menos, yo he sido integrador antes de trabajar en Alfresco y con la versión community, vamos, podías funcionar tranquilamente. Ujú. Si, si no tenías unos requisitos muy específicos, ¿no? Y eso es lo bueno, que además la versión Enterprise se construye encima de la community. O sea que la calidad de la community El motor de la incide Enterprise. directamente, Ujú. claro. Puramente, ¿no? Entonces, claro, sabes que lo que estás usando está bien, porque si no, habrá problemas. Sí, pues la verdad que eso está muy bien. Porque lo que dices de otras, me suena, por ejemplo, Portainer, alguna de estas que me ha tocado usar. Si en cuanto vas a crear un grupo o cosas raras, ya te tienes que ir a Enterprise y dices tú, joder, está bien que entiendo que busques una limitación, pero o lo uso yo solo o ya está, hasta que llega la community, ¿no? Que es lo que suele pasar en muchos ejemplos. Pero bueno, en cualquier caso joder, que hace 10 15 años se veía una locura que que el software libre tuviera tanto poder, ¿no? Que hubiera tantos proyectos potentes en GitHub a día de hoy y ya lo ves. La verdad que... Yo creo que ha sido todo el movimiento al cloud, porque al Ujú. final todas las tecnologías cloud son open source. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al moverlo todo al cloud y al ser todo open source, pues las empresas han dicho, pues es que no queda otra, o sea, A mí lo que me gusta sobre todo de ese movimiento es la interoperabilidad, ¿no? Decir, vale, da igual al final, sí, que KS tiene sus particularidades, AKS tiene las suyas, el Google Kubernetes, como se llame, tendrá las suyas, pero al final es Kubernetes, es un estándar, todo funciona con contenedores, la verdad que ha permitido homogeneizar un montón en lo que es el entorno, dentro de lo que hablamos de DevOps, de homogeneizar, nomenclatura, tal. Pues la verdad que da una facilidad de, pues, a mí me dice mañana, oye, que tienes que integrar esto en Alibaba Cloud. Me da igual lo que hagas. ¿Tienen un servicio de Kubernetes? Sí. Que le he dicho por decir, no sé cómo funciona Alibaba Cloud, pero porque ya había dicho, o vas a un OVH Cloud o al que sea, ¿vale? Al final todos hacen lo mismo, ¿no? Y eso está muy bien, la verdad. bueno, pues nada, oye, si te parece lo dejamos aquí. Sí, no quiero robarte más tiempo, Ángel. Oye, muchísimas gracias por la verdad, por enseñarnos tan completamente todo lo que hacéis en Alfresco, desde los procesos de construcción hasta más como usuario, como consumir, ¿no? Todos los despliegues y demás. Nada, y esperemos que les sea más útil a mucha gente. Pondré todos los enlaces para que puedan revisar todos los Eso proyectos, es. todos los repositorios. Nada. Y por supuesto, si alguien tiene alguna duda o si queréis que hagamos algo más concreto sobre alguna de las partes, pues ya sabéis, comentarios y Eso nos es. animamos a ello, sin problema. Dejaros likes, suscribiros. También dejaré los contactos de Ángel de Twitter. Bueno, si quieres compartir alguna red más por donde puedan contactarte también para lo bueno y para lo malo, pues si alguno quiere agradecer, pues yo creo que de aquí se pueden sacar ideas siempre muy interesantes y siempre van a ser bienvenidas. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.